partir de ahí creció, generó jugadas y pudo liquidar sobre el final, 46 del segundo tiempo, con el gol de Marcos Gaona. Alrededor de 300 personas, 295 ingresantes para ser exactos, aquí en Villa Hayes, en esta primera presencia del fútbol profesional en territorio chaqueño. Luce bien el césped, no hay excusas, tiene sus imperfecciones hasta lógicas, diría yo, de un terreno de juego que se trabajó en forma apurada en estas últimas 2 semanas para poder habilitarlo, pero de nuestra parte podemos aprobar las comodidades que tiene el estadio del 12 de junio de Villa Hayes. No da para que vengan Olimpia y Cerro Porteño, pero a partir de Libertad, Guaraní, Luqueño, sí, están dadas las condiciones como para que el fútbol de primera se mantenga por lo menos en estos 6 meses. Después veremos si Tacuary mantiene la primera, si 12 de junio puede seguir en intermedia, porque también está con algún riesgo o peleando por la permanencia en la categoría intermedia. Vamos a ir cerrando nuestra tarea aquí desde Villa Hayes. Sobre el cierre vamos a escuchar los 2 goles que le dieron la victoria al 2 de mayo en los relatos de Diego Iván. Estuvimos con Diego Rubín en los relatos, Damián Recalde en la parte técnica. Desde temprano nos movilizamos hacia territorio chaqueño con el dolor a cuestas y un dolor inmenso de la eliminación de Paraguay en Juegos Olímpicos. Estábamos tan ilusionados que pensábamos que este era el momento como para marcar el renacer incluso de la selección a nivel sub-23. Obviamente con el preolímpico se dio eso en enero, pero podía ser el inicio de cosas lindas, de ir cambiando esa dinámica pésima de resultados que tuvimos el último tiempo. Nos abrazamos tanto a esta ilusión que nos rompió el corazón haber quedado fuera ante Egipto en la tanda de penales. Nada que reprochar, dieron todo en París hasta lo último. El equipo ya estaba muerto desde lo físico, jugaron tiempo extra, pelearon cada pelota. Esa identidad que necesitábamos bajo las órdenes de Carlos Jara ayer la recuperamos a partir de enero con la ilusión que nos generó el preolímpico, los Juegos Olímpicos de París, y esperemos que sea por fin el momento en el cual recuperemos esa garra que necesitemos y traslademos para la selección mayor. Hago este comentario porque lo necesitaba hacer para desahogarme después de lo que fue el dolor que sentimos aquí en Villa Hayes al quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Nos vamos, gracias por su atención, escuchamos los goles y después ya estamos con Jorge Casal, Jorge Sosa, el segundo partido de la noche, Sol de América ante General Caballero de Mallorquín. Gracias por su compañía, buenas noches para todos. La pelota por media cancha, juega bien Ayala. Ayala movió, dejó esa pelota para Castro. Le va a pegar, levantó, movió. Cáceres le pegó, tiró. El rebote al arco. Gol, 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 gol. Ayala, gol del 2 de mayo de Perú. Juan, el rebote que da el arquero. El rebote que da Wagner, el portero brasileño. Y Ayala en la chica, define la pelota al poste derecho. Pasa a ganar la visita. Sabe cómo está la cosa. Tacuary pierde. Gana 2 de mayo por 1-0. Monumental. La jugada por el sector izquierdo, el centro de César Castro, y apareció con una chilena fuera de repertorio prácticamente Matías Cáceres. Era difícil para Wagner, hizo todo lo posible el brasileño, llegó abajo pero dio una segunda oportunidad. No estuvo atento o no estuvo rápido ningún defensor de Tacuary como para ir al cierre, y Brian Ayala solamente la tuvo que empujar. Wagner la llega a tocar, igual la pelota se introduce a la portería. Golpazo para Tacuary, que encima tiene que sobrellevar el partido con uno menos. La primera clara del 2 de mayo y la efectividad para el equipo de Pedro Juan, que pasa al frente. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Cuidado que busca el segundo ahora. Noguera tiene, le va a pegar. Noguera amagó. Noguera soltó. Le pegó. Gol, 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 gol. Gaona. Gol del 2 de mayo. Gaona al 20. Se escapó Gaona. Le pega fuerte disparo al medio del arco del arquero Wagner. Y pasa a ganar 2-0 la visita. Y Gaona por el segundo. El 2 de mayo 2. Tacuary 0. Monumental.
Con la expulsión de Marcos Cáceres era muy difícil pensar que Tacuarí pueda llegar al empate. Regalado en el fondo y Marcos Gaona aprovechó encarando desde el sector izquierdo la jugada individual. Esta vez Wagner no pudo hacer nada para evitar la caída de su portería. Sentencia aquí en Villa Hayes, gol de Marcos Gaona, ventaja de 2, Tacuarí con 9, ya resignado a ser una vez más derrotado en el campeonato clausura. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. A la audiencia de Fútbol a lo Grande, muy buenas noches, señores. Proseguimos la cobertura al fútbol. Inicio de esta tercera fecha del torneo clausura en Villa Hayes. En el 12 de junio ya ganó el conjunto del 2 de mayo, que está en la punta de momento en el campeonato con 7 unidades. El conjunto de Felipe Jiménez arrancó bastante bien el cuadro norteño en este segundo campeonato, certificando ya lo realizado en el torneo Apertura. El conjunto de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y nosotros nos metemos de lleno para este partido entre Sol de América y el conjunto de General Caballero. El equipo de Troadio Duarte, que días atrás nos decía, bueno, que está tranquilo a pesar de las 2 derrotas que está teniendo en el campeonato, que tuvo en el torneo, la competencia, pero el rendimiento último frente al equipo del Sportivo Luqueño le dejó bastante tranquilo con relación a lo que se viene en el torneo. Frente lo va a tener al muy comprometido equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín, que en su última presentación allí en condición de local terminó empatando frente a Olimpia 0-0. Van ingresando los hinchas, señores, aquí en Villaliza. Equipo confirmado de Sol de América, General Caballero. Arbitraje de Alipio Colmán para este partido, que da continuidad a la fecha número 3 del torneo clausura con todo el equipo de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. El saludo cordial para toda la audiencia de Monumental. Fútbol a lo Grande, partido importante en la zona de abajo, en zona de promedios. Sol de América y General Caballero. Le gusta a Darío el cruce de colores. Rojo de un lado, azul del otro. Azul de uno, del otro lado rojo. El azul de Sol ante el rojo de General Caballero. Si bien a veces cuando va de visitante tiene alguna camiseta alternativa, ahora que ver si hoy no va con camiseta alternativa, podría ser, porque no, el equipo de General Caballero. Entrada en calor de los protagonistas. Esto va a estar comenzando en minutos en la cancha auxiliar, que está detrás de la zona de las plateas. Allí están haciendo la entrada en calor los protagonistas, tanto de Sol de América como también del propio General Caballero. En ese campo normalmente se juega igualmente la categoría reserva. Hoy listos, prestos de cara a este juego entre Sol de América y General Caballero. La necesidad propia que tiene de sumar uno y otro, principalmente porque están en la zona comprometida, allí en el sector de abajo. Troadio Duarte del lado de Sol de América como entrenador. General Caballero tiene a Humberto García. Humberto García, que ya pasó en su momento también por Sol de América, conoce allí la casa. Hoy con algunos nombres de experiencia, esta formación de Sol de América, el propio General Caballero, ya lo vamos a ir detallando en minutos de cara a lo que tiene que ver con esta presentación. En un día todavía un poco amargo para nosotros que queremos el mundo deportivo y principalmente el mundo fútbol, porque esa es la realidad, así como dice nuestro nombre, en Fútbol a lo Grande nos centramos en un porcentaje importante, para no decir casi el 90% en el mundo fútbol. La eliminación, el traspié de Paraguay en los Juegos Olímpicos, pero uno se detiene y dice también, estos chicos, me parece con muchos de estos vamos a tener mayores logros y presencias internacionales, principalmente pisando nuevamente, ¿por qué no?, un terreno fuera de Paraguay, a lo que tiene que ver con los cruces sudamericanos, porque hasta allá hablo como si fuera algo local, tradicional para nosotros, por eso cruzarnos con Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, pero el haber ganado el preolímpico dio el paso a que uno pueda sin duda participar de los Juegos Olímpicos y estar allí presente, desde cierto cansancio, desgaste que fue teniendo el equipo. Por allí el oyente del otro lado va a decir uno es conformista o no, pero en verdad hace tiempo que no estábamos en la mirada mundial internacional del fútbol. Lo nuestro se centraba aquí a Sudamérica nada más, y este tipo de competencias nos hacía falta, donde los ojos del mundo estén presentes y mirando esta representación que tiene que ver con Paraguay. Es cierto, hoy coincidentemente los dos equipos, los seleccionados sudamericanos en este caso, quedaron fuera. Quedó Paraguay fuera, quedó Argentina igualmente fuera. Así que vamos a estar ya atentos para lo que se vendrá. Pero repito, hay muchos puntos altos de esta selección nacional si uno ve individualmente. Ojalá que muchos de estos jugadores puedan tener minutos en sus equipos en primeras, aquellos que no tienen, y los otros, aquellos que están también allí en la danza de la transferencia,
terminen encontrando pronto un buen equipo, porque sin dudas que hay recambio. Hay recambio definitivamente. Y para el próximo entrenador de la selección nacional, me parece que uno de estos nombres puede servir para la selección mayor. Es cierto, la exigencia es mucho mayor, pero uno de estos nombres puede servir. Hoy jugadores como Gómez y otros ya son parte de esta selección, pero en ese trabajo de ir mirando y puliendo valores se puede encontrar definitivamente una solución a lo complicado que últimamente estamos a nivel de selección mayor, que dicho sea de paso, ya se dio el calendario también. Después habló con Gerardo, vamos a ir repasando todo lo que tiene que ver con días, horario del juego en Montevideo, el partido aquí ante Brasil y otros detalles también que hacen a la marcha de las clasificatorias, porque la verdad queremos clasificar y no eliminarnos, si bien estamos en el lote de abajo, tratar de salir un poquito también allí de eso, ¿cierto? Duro golpe por la situación propia de lo que se esperaba de esta selección, que sabíamos que podíamos llegar a alguna medalla, y por qué no también allí a lo más alto, a la medalla de oro, por qué no, pero nos quedamos allí por el camino después de un gran esfuerzo de varios de los chicos, y lastimosamente no se dio hoy en la situación propia que tuvo Paraguay, llegar a la tanda de penales y esta eliminación. Después de este concepto ya nos vamos hasta Estudios Centrales. Allí está Gerardo con Darío para hablar un poco de la intermedia, cómo están las cosas a estas horas. Recoleta se está cortando solo, Gerardo. Sí, ¿Cómo señor. está la cosa con Recoleta? Bien, bien, Jorge, sí, con goles de Marcos Benítez y del inoxidable Luis Cabral. Recoleta de visita en el Bajo, le está ganando 2-0 al conjunto de Resistencia, está sumando 42 y poco a poco va acercándose al objetivo que tienen, que es regresar a primera división. Tembetaré tiene 36, Carapeguá tiene 32, Encarnación 30, San Lorenzo quedó con 30 el equipo rayadito, porque en el primer turno le ganó al conjunto del 12 de junio, le ganó San Lorenzo por el marcador de 1-0 en los primeros partidos de la fecha 19 de la intermedia, Darío. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Roby Loca, alarmas estés donde estés. Y su seguros Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ocibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancó la fecha número 9 del fútbol argentino, minuto 40 de la primera parte. Estudiantes de La Plata de visita le está ganando a Newell's por 2-1 en el equipo local. El Newell's, titulares los paraguayos Gustavo Velázquez, Fernando Cardoso y Saúl Salcedo. Por su parte, en Estudiantes está en la banca de suplentes el ex cerroporteño Santiago Arzamendia. Hasta agosto, comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hacemos un repaso de lo que dejó el fútbol masculino de las Olimpiadas, porque bien temprano Marruecos goleó 4-0 a Estados Unidos. Por su parte, España también goleó 3-0 a la selección de Japón. Empataron en tiempo normal y extra 1-1 Egipto. Paraguay por penales se impuso el equipo del Faraón, Egipto por 5-4. Y por su parte, Francia, el local que va por el oro olímpico, le ganó a la Argentina por 1-0. Las semifinales el lunes 5 de agosto a las 12 del mediodía. Marruecos ante España, y a las 15 de Paraguay, Francia va a enfrentar a la selección de Egipto. Catedral Liquida de Farmacia Catedral hasta el 4 de agosto, hasta 70% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del Rodeo de Mariano Roque Alonso. Remates de vientres e invernada. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Más del torneo clausura hay que repasar que Lipio Colmán pitará Sudamérica de General Caballero con José Villagra y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez, VAR Carlos Paul Benítez y AVAR Jeremías Cohen. Esto con relación al partido que van a sostener entre Sudamérica General Caballero. El triunfo del 2 de mayo 2-0 ante Tacuary. Así formó el equipo local que cayó Tacuary con Wagner en el arco, Matías Argüello, Marcos Cáceres, Hellerson, Walter Clark, Orlando Berrillo, Marcelo Paredes, Germán Gabeira, Orlando Colmán, Luis Riveros y Nicolás Morínigo. 2 expulsados tuvo el equipo del Tacua. Primeramente Germán Gabeira con roja directa en la primera parte, y luego por doble amonestación Marcos Cáceres. Los cambios
en el equipo del Tacua. En la primera parte, Alfredo Amarilla a los 44 por Orlando Berrío. Ya en la segunda parte, en el arranque de la segunda mitad, Brizuela, Alpeta, Feliciano por Orlando Colmán, Diego Fernández, que debutó con la casaca de Tacuarel, exluqueño, por Nicolás Murínigo, Valdecín Moreira por Luis Riveros y Darío Lescano en reemplazo de Marcelo Paredes. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution y Shell B-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Primeras 3 fechas y anda intratable el equipo del 2 de mayo. 7 puntos hasta aquí para el equipo de Felipe Jiménez. Así jugó y ganó el 2 de mayo con Carlos Servín en el arco, César Castro, Pablo Adorno, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Brian Ayala, Roberto Ramírez, Ronald Cornet, Ezequiel Aranda, Elías Alfonso, Fernando Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz. Hay que repasar los cambios en el equipo de Pedro Juan Caballero. Javier Domínguez en reemplazo de Ronald Cornet, Junior Noguera por Fernando Cáceres, Franco Costa por Brian Ayala, Marcos Gaona otra vez por Franco Costa y Jesús Llano por Elías Alfonso. Los goles para el equipo del Gallo Norteño: Brian Ayala en la primera parte y Marcos Gaona sobre cierre del compromiso. Para repasar que Carlos Servín le paró un penal a Walter Clark. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Fapasa. Campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto. Conseguí tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes con Panal Seguros. Escribnos al 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Embu. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación, en este mes de agosto es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La recaudación en Villalles, en el Bajo Chaco, Estadio Facundo de León Fossati, cancha del 12 de junio, 4.700.000 guaraníes. Repito, 4.700.000 guaraníes por 295 pagantes. El árbitro de este encuentro entre Tacuaré 2 de mayo fue Aldo Quiñones. Fue asistido por Roberto Cañete y José Mercado. El cuarto árbitro, Nelson Palma. VAR, Carlos Figueredo. Y AVAR para el señor Esteban Testa Casal. Gracias, Gerardo. Señores, los equipos por ingresar al campo de juego, esperando un gran partido entre Sol de América y el elenco de General Caballero. Último en la competencia, el conjunto de Troadio Duarte está con 2 puntos, octavo de momento en el torneo el rojo mallorquino. Están confirmados los equipos. Estamos con la información, Ari. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sol va con Bernardo Medina en el arco, Aquilino Jiménez, Rodrigo del Valle, Rolando García Guerreño y Fernando Díaz. Cristian Amarilla, Dardis Orué, Juan Cassini y Luis Ortiz. Arriba David Fernández junto a Lisandro Cabrera, el 11 de Troadio Duarte, director técnico de Sudamérica. Viene a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Avelino Martínez, casita tipo T San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por su parte, la visita General Caballero va con Luis Guillén, Miller Marico, Manuel Romero, Matías Valenti y Ariel Bariro. Pedro del Valle, Fernando Chapa Martínez, Juan Alexander Franco y Blas Cáceres. Teodoro Arce junto a Clementino González. El 11 de Humberto García. Varios cambios con relación al partido anterior frente a Olimpia. El último juego del rojo mallorquino. Choque que terminó 0-0 aquel entonces en la ciudad de Juan León Mallorquín. Señores, los suplentes dentro del terreno, observando minuciosamente el estado del campo de juego. Impecable estado del campo de juego en Villa Elisa. Troadio Duarte, entrenador del equipo local. Pisano también el gramado. Los integrantes del banco visitante. Hablamos de General Caballero con Humberto García a la cabeza. Sí, niño. Sí, ya están ingresando allí los jugadores suplentes y con esto nos sacamos las dudas, porque en un momento decíamos, ¿con qué camiseta viene de General? A veces usa la alternativa, no, viene de rojo. Vienen de rojo, sí, tienen encima un chaleco amarillo. Cuando de a poquito buscan hacer su agosto también los vendedores de chispa correspondientes, Pororó. La venta de choripán en preferencia, se nota que no venía la venta de choripán. Algunos están allí a full también con el choripán en las preferencias, comprando la cena ya correspondiente a estas horas. Mientras los equipos se vendrán. Tradicional uniforme para uno y otro. Azul con algunos vivos blancos allí para el cuadro azul. General Caballero de rojo con algunos vivos también de color blanco. Gerardo Ortiz ya aparece hoy pero en el banco de los suplentes. Medina es el titular, venía de una lesión el jugador, en este caso el arquero,
Ortiz y va a estar hoy en el banco de los suplentes. Continúa Medina en el arco. El otro día hablamos con Rodrigo Duarte, decía cosas que pasan por ese doble error que tuvo en el partido anterior Medina, pero es cierto. Saludo ahora cordial de los entrenadores, buena onda entre Rodrigo Duarte, Humberto García, todo risa, pero después del partido habrá que ver si es todo risa en cuanto a resultados uno y otro. Ambos necesitan ganar. Pero el mientras... juego cerrado en estos días que se iba a definir por detalles Rodrigo Duarte. Sí. Y yo creería que sí, también va a tener ese rasgo, creo. El partido allí un poco cerrado por la situación de uno, de otro. Cuando uno mira así en la parte previa, por lo menos la situación en la tabla de uno y otro, dice, bueno, se van a cuidar un poco por los detalles propiamente que bien decía los entrenadores en la parte previa que se puede ir definiendo el partido. Repito, en este viernes ya con aroma a jornada, de repente que los muchachos hacen sus asaditos, su choricito, hay aroma a mucho asado en la zona. Parece que alguno está preparando el humito correspondiente también para lo que va a ser esta jornada de viernes. Mucho tráfico, eso sí, a cuidarse la gente que nos está escuchando. Me decía Jorge Casal, de la zona de Pacaraí hasta el traslado aquí también con un movimiento importante. Están cobrando claro, fin e inicio de mes, muchos festejan ahora el día de la amistad, no se pudo entre semana porque quedaron medio cortitos, hoy están haciendo la actividad, entonces un viernes con mucho movimiento. Algunos le aplicaron el carrulín correspondiente para, por supuesto, espantar todas las mandaondas y que venga esa buena vibra y purificar un poco la sangre, como dice también la propia tradición, y este mes de agosto a ver si nos trae un buen fútbol dentro de esta actividad. Ya está ingresando Alipio Colmán, el árbitro del partido, secundados por sus asistentes, una aceptable, si se puede decir así, concurrencia. Uno siempre espera un poco más de aficionados dentro de lo que tiene que ver con este partido. Cassini también vemos allí en la formación ya a Cassini, el argentino, hijo de aquel recordado Cassini que jugó por Boca en su momento. Raúl Cassini. Surgió en Independiente. Hoy día titular en la formación de Sol de América, igualmente su hijo. Están de a poquito metiéndose en la zona del túnel, ingresando ya al campo, tanto jugadores de Sol de América como también del propio General Caballero, de cara a esta presentación del cuadro azul y el cuadro rojo, ambos con sus camisetas tradicionales de cara a este partido en Villariza entre Sol de América y General Caballero. Puntos vitales se juegan ambos en la zona de abajo y más que ya el torneo clausura, así que necesitan los puntos. Y bien por el Sol de América, que invita a los chicos de la escuela de fútbol. Ahí veo chicos de la escuela de fútbol en la zona de plateas para darle también un poco de colorido al día de esa zona de las plateas. Los chicos de la escuela de fútbol y formativas que están en la zona de las plateas. Muy bien, señores. Van los equipos al campo de juego en Villa Elisa, Sol de América, General Caballero. Fecha número 3 del torneo clausura que ya arrancó en Villa Ayes, donde ganó el puntero 2 de mayo 2-0 a Tacuarí Darío. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugon a todos les gusta. La Ferré se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Un saludo para el amigo Sapi, está en sintonía. Está pesado el tráfico en este viernes, como decían los muchachos, dice, así que tranquilo para la movida. Sapi, sí, así es, de cariño. Algunos lo conocen como el tanque también. Lucho Paredes, saludo para él en sintonía. Ah, mira vos, Darío. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja toda silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Allí ya está apareciendo los chicos de la banda azul, así se llama la barra, está con el bombo correspondiente, por eso se escucha allá de fondo un poquito el sonido del bombo también correspondiente. Están llegando para darle el colorido que siempre están es importante. Están en la tribuna norte, sí, ese es el sector bombo, oficial, donde están los chicos de la barrita que tiene allí la gente de Sol de América, con un clima bien familiar, algo que siempre se da en Villariza cuando juega de local el conjunto de Sol de América ante su par de General Caballero, que también trajo un número importante, principalmente en la zona de las preferencias, donde está el número de hinchas del conjunto de General. ¿Ya fue la presentación o no? Porque me desconcentré aquí con el mensaje del amigo Lucho. O ya vamos con el comentario correspondiente presentado. Están dentro del terreno los dos equipos. Se lo ve a Orué charlando con Cassini, los volantes de Sol de América. Se los viene Sol General Caballero, lo previo. El comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Y se viene este partido, en lo previo por lo menos atractivo por la situación en la tabla, es cierto, en la zona de abajo, pero desde la necesidad de los puntos. De ese lado uno mira el atractivo para este partido, la posibilidad que tienen de sumar de a 3 para ir escapándose de a poco de esa zona complicada, tanto Sol de América como el propio General Caballero. Dos muy buenos entrenadores, paraguayos ellos, Troadio Duarte de un lado, Humberto García del otro, grandes conocedores de estrategias a la hora de jugar. A veces sus equipos ante los grandes, pero esta vez enfrentándose a la par a un rival que está en condiciones y que puede ser un poco similares. Vamos a ver cómo le va a uno y otro con sus respectivas formaciones. Sol hoy de la mano de Medina en el arco, titularidad nuevamente para el experimentado Bernardo Medina. Ya está en el banco de los suplentes, recuperado de su lesión Gerardo Ortiz, pero de momento no recupera titularidad porque fue el arquero titular a lo largo del torneo Apertura. Jiménez, Aquilino, el lateral sobre el sector derecho, García Guerreño, Rodrigo del Valle y Fernando Díaz en la zona defensiva del cuadro azul completan la línea de 4. En el medio campo la experiencia, el doble 6 de Delis Orué, el argentino Cassini, Cristian Amarilla por el sector derecho, sobre el perfil izquierdo Luis Ortiz. Más arriba la presencia de los dos delanteros, de Lisandro Cabrera, de David Fernández, Lisandro Cabrera. Fernández que se habló bastante al hacer la transferencia un par de equipos de Brasil que estaban interesados en él en su momento, inclusive alguna intención del equipo B también del Betis, equipo español que estaba interesado en Fernández, un delantero con muchas condiciones. Ese es el equipo titular del cuadro azul. Vamos al repaso de la visita. ¿Qué tendrá el Caballero? ¿Qué tendrá? A Guillén en el arco, que es el arquero que se ganó hoy la titularidad. Está en el banco de suplentes Gustavo Arévalos. Dentro de esta formación de General, Miller Mareco, Manuel Romero, Matías Valenti y Ariel Vareiro. Atención con este nombre, una de las caras nuevas que está teniendo la estructura de General Caballero es el lateral sobre el perfil izquierdo, el juvenil Vareiro. En el medio campo, la experiencia de Fernando Martínez y de Juan Franco, conocido en el mundo fútbol como Chapa Martínez. Fernando Martínez en la contención. Pedro del Valle junto con Blas Cáceres, otros jugadores que ya tienen experiencia. Si hablamos de experiencia, Blas Cáceres, el propio del Valle, que necesita elevar su rendimiento en su momento, que lo llevó inclusive a una presencia en Libertad, pero un paso fugaz. Tiene muy buenas condiciones Pedro del Valle, pero por de motivo no terminó por volver a encontrar ese rendimiento que llegó a tener en Guaireña. En Guaireña usted tiene buena memoria del Valle. En Guaireña era que explotó. En Guaireña. Jugó la Copa Sudamericana. Sí, y después había bajado un poco su rendimiento. Más arriba, Teo Arce con Clementino. Teodoro Arce junto con Clementino González. De esta manera forma el conjunto de General Caballero dentro de lo que tiene que ver con esta formación del equipo de General Caballero. En ese equipo de Guaireña, en su momento jugó Otazú, por ejemplo. Sí, por eso no estábamos acordando de Mario Otazú. Le había sido transferido, después vino. ¿Qué pasó? ¿Ver en qué equipo en estaba? Argentina en su momento. En Argentina, sí. En Colombia. Porque Otazú a la izquierda y del Valle a la derecha. A la derecha, sí. Le hicieron un muy buen partido a Inter, en Porto Alegre, por ejemplo. 0-0, sí, pero se fue y hizo un buen partido esa ocasión el equipo de Guaireña, que hoy está jugando en la categoría intermedia. Se mira el cronómetro correspondiente, uno mira la hora, falta 30 segundos para que sean puntualmente las 20 horas. Va a dar el ok a Lipio Colmán, promesa de un partido algo cerrado, pero a pesar de eso, ojalá que sea con goles, con emociones, por la situación en la tabla que vienen los dos. Necesitan de los puntos, tanto Sol de América como también General Caballero. Alipio dará el ok y esto estará arrancando en segundos. Señores, allí en mitad de terreno, punto principal del campo de juego está Clementino. La orden del juez mueve la visita, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Pelotazo largo por parte del juvenil Vareiro. Golpea de cabeza desde el fondo García Guerreño, capitán de equipo. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo Ortiz, el volante de Sol de América. Juega para Díaz, retrocede todo para el capitán García Guerreño. Saca con la zurda, balón que toma vuelo. Va con destino. Fernández baja de cabeza la marca de Cáceres en la salida visitante. Para este Arte Industria, Depósito Público, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.do.be. Va recuperando la pelota Sol de América, campo rival sobre el costado izquierdo. La pelota le va quedando a Orué. Orué frena la marcha, toca por el medio para el argentino Cassini. Retrocede
puesto donde va a comenzar desde el fondo el conjunto local. Por intermedio de Rodrigo del Valle. Lanza para el capitán García Guerreño. La presión alta de Clementino González. Zafa García Guerreño. Sale Sol. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Intermedia fecha, 19-25 del segundo tiempo en el bajo. Ahora Recoleta le gana 3-1 a Resistencia. Está imparable Recoleta. Va directo a la categoría principal. Exacto, va sumando 42 puntos. Está en lo más alto del torneo. Y más aún hoy con la derrota de San Lorenzo. Exacto, así es. 1-0 ante el 12 de junio en cancha de San Lorenzo. Saque de costado que corresponde cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Comienza a meterse en campo enemigo el conjunto de Sol de América. Pelota de Aquilino Jiménez. Buscándolo a David Fernández, al argentino Cabrera. Va Aquilino, juega la pelota para el medio, para Cassini. Juan Cassini con la pelota otra vez para Aquilino en la zona de cancha. Metió la diagonal. Centro para Fernández. Apunta. Saca Romero. Termina complementando Franco. Va a insistir Sol. ¿Qué pasó? Falta. Sí. Termina haciendo falta. Primero dejó seguir a Lipio, pero al final retrotrae la acción y esa patada que termina recibiendo Orué es sancionada por el árbitro Lipio Colmán. Se queja los jugadores de General Caballero, pero está caído allí el hombre de Sol de América. Finalmente fue Aquilino. Pensé que la distancia era Orué por el número, confundió un poquito el 6 y el 8, algo parecido a la distancia, no se sabe bien de cabinas, pero Aquilino el que recibió la falta, Aquilino Jiménez. Cerca del banderín, tiro libre para Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando de a poco Aquilino Jiménez. Está conversando con el juez, el capitán Chapa Martínez. Allí está cerca Teodoro Arce, recostado contra el poste izquierdo. Guillén dando indicaciones, tiro libre para el equipo local. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Amarilla y el tiro libre. Atención sobre la banda derecha, cerca del área, señores. Va Sol por el primero, cerca de los 3 de la primera etapa. La orden del juez de Alipio Colmán. Suben los zagueros del Valle. García Guerreño va centro de amarilla. Pelota que toma vuelo. Saca Cáceres desde el fondo. No pasó nada. Recobra. Intentó al menos Cassini. La pelota se pierde a un costado. Lateral en su terreno para el rojo mallorquino. Con Gómez y para el crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Gómez y para tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota le va quedando a Díaz. La presencia en ataque por parte de Pedro del Valle. Sí, niño. El saludo para Diego, Damián y Víctor. Están volviendo a Villalles. Están retornando. Sí, nos van a contar cómo está la ruta, pero nos contaba el otro día en Quirino que llegaban 20-30 minutos. Ahora que es viernes, le vamos a preguntar después a los muchachos cómo está. Ya Cuidado con los baches. Sí, ida y vuelta por el Pero me nuevo parece ya con el puente nuevo, ¿verdad? Ahí Ya no hay baches. Ya no es por remanso. Solo que cuando te metes a los barrios, ahí sí, bienvenido a Asunción, porque ahí te encontrás con los baches, ahí puedes poner tus baches. Allá en Villalles creo que no, pero acá le entras ya, bienvenido a Asunción, porque ahí sí son los baches nuevamente, que compite con varias otras ciudades, Lambaré entre ellos. Una ciudad que ama mucho también el fútbol de San Lorenzo por allí también me dice Darío en privado que también pasa mucho por San Lorenzo. Que hecho se presentará patronales en estos días. Sí, el 10 de agosto. Pelota que corresponde a General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Argentina fecha 9. Estudiantes de visita le gana a Newell's por 2-1 en Estudiantes suplentes. Santiago Arzamén de Newell's están jugando Fernando Cardoso, Saúl Salcedo y Gustavo Velázquez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Roby Locker, Albacete donde te invita a Gorque. Hizo seguro, saco. Monumental. Pide tiro de esquina en esta Arce, peleó, parecía que se desvió en el central de Sol de América, pero dijo no, saque de portería. Alipio Colmán esta última acción en 5 de partido, algo genera Sol, General Caballero da poquito, creo que vamos a ir de menos a más en el desarrollo de este partido, que se va a poner interesante en los próximos minutos. Saque de costado que corresponde al rojo mallorquino, señores. La pelota en poder de Miller Maré con la salida de la visita. Atención, Asunción, Gran Asunción en Ciudad del Este. La Feria Petersen ya llegó con descuentos imperdibles hasta el 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @PetersenPY. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida. Con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Fútbol chileno, minuto 5 de la primera parte. Coquimbo y Unión Española van empatando 0-0 del equipo visitante titular. El ex Cerro Porteño
Fernando Ovelar. Muy bien, saque de costado en su terreno para Sol hasta aquí. Poco, nada de fútbol, intenta Sol, saca Díaz desde el fondo para el dueño de casa. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza. O Pizza, probaste, ¿te gusta? Pelotazo largo para Clementino González, aguanta, pivotea bien como una especie de salonista. La pelota le va quedando a Pedro del Valle, juega para Cáceres. Ataca General Caballero, dentro Velar, Clementino, vino, le pegó mal con la zurda. ¡Qué chance tuvo Clementino González! Ganó fondo de cancha Blas Cáceres, colocó el centro. La pelota para Clementino, anticipó, le pegó mal con la zurda. Situación clara de gol para la visita, niño. Arrancó de los pies del Valle, una acción casi de fútbol de salón, en una baldosa, por decir así, se saca la marca. Cede el pase a Cáceres. Cáceres, el muy buen pase para Clementino. Y Clementino, ¡pum! Para arriba esa pelota sobre el travesaño. Fue malo el tiro de Clementino. Pero qué buena jugada desde el Valle. Ahí el 1-2 con Cáceres. Y ¡pum! Para arriba le pegó mal Clementino. Darío. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Con ladrillo te cobramos de cemento de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Me agradó el movimiento, es cierto. No fue bueno en la definición de Clementino, pero ese movimiento allí de fútbol de salón, esa pisadita de Del Valle para habilitar a Cáceres. Y una mala resolución después de Clementino. Y va Díaz de contra para Sol. Les va quedando amarilla. Ganó fondo de cancha. Va a colocar el centro. Insiste amarilla. Centro. Pelota al área. Pifió al juvenil. Y termina sacando de cabeza al fondo. Marico. Pifió Vareiro. Casi compromete la defensa de General Caballero. Tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tengo que tener, pero se me rompió la notebook. Creo que está debutando Vareiro por el corte. Sí, Ariel Vareiro. Vareiro, ¿verdad? No está tenía debutando. mucha información de él. Tiene una especie de recorte mohicano, por decir así. Normalmente los debutantes es así. Viene de Juventud, ¿verdad? Del ascenso. Juventud de los Maputá. El chico Vareiro, hoy lateral en la formación de General Caballero. Debutante hoy Vareiro. Ortiz y el córner para Sol, la pelota viene arriba para García Guerriño, saca Franco, insiste el equipo de Sudamérica, le queda Díaz, apunta cerca del área Díaz, retrocede la pelota sobre Cassini, coloca centro, Ortiz alcanza, vuelve a enviar la pelota dentro del área, busca Fernández, el rebote le va quedando finalmente a Cáceres, no quiere saber nada de la pelota, balonazo largo, Franco y la salida de contra para Arce a favor de General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSV Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilidad Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 2 de mayo le ganó en Villa Ayes 2-0 a Tacuarí. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. 9 de juego, primera parte en Villaliza, el partido 0-0. Va a sacar desde el fondo Medina para Sol. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Apóstala, a ganar lo cambia todo. La pelota de Cassini, volante argentino, jugando por el medio para Derlis Ricardo Orú, el futbolista nacido en San Ramón Pindoí de la ciudad de San Juan en Pomuceno. Pelota arriba, golpea de cabeza sacando Romero para el conjunto de General Caballero. Le queda amarilla, campo rival, va sobre la zona derecha el cuadro de Sudamérica, va recobrando en el rebote del Valle. La pelota en el rebote le favorece a Cáceres, otra vez para Del Valle. Está en campo rival, encaró, escapó de la marca de García Guerriño. Bien por Del Valle, pisó el área, gol en camino para la visita. Está Medina salva al arco de Sol. No era más fácil retrocederla para Arce. Clementino quiso hacer su gol Del Valle. Situación clara de gol para la visita, niño. Se escapó bien de García Guerreño con velocidad, pero después, como bien decías, quiso su gol. Tenía dos compañeros allí para cederle el pase. Fue buena la corrida de Del Valle, pero después fue bastante glotón a la hora de querer hacer él su gol y se equivocó Del Valle. Y responde Ortiz para Sol. La pelota en el fondo de Valenti. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, gran más instituto de Sol General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La intermedia, señores, terminó ganando el inicio de esta fecha
12 de junio de Villa Hayes, a San Lorenzo 1-0 y sigue ganando el puntero Recoleta. ¿Es así, Gerardo? Sí, señor. Segundo tiempo parcial. Ganan el bajo Recoleta, el puntero 3-1 al conjunto de Resistencia. Fecha 19, Recoleta en la punta. Saca Orue para Sol. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota en poder de Cassini para Sudamérica, partido. Bueno, hasta aquí, señores. Ambos equipos ya tuvieron sus chances. Por sobre todas las cosas, la visita. Dos situaciones clarísimas para el cuadro de Humberto García. 11 tenemos de la primera parte. La pelota le va quedando al argentino Cassini. Juega para García Guerreño. Mueve en su terreno Sol. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Díaz cruza mitad de terreno sobre el costado izquierdo para Sudamérica, jugando para Lisandro Cabrera. Cabrera toca para Ortiz, otra vez para Lisandro Cabrera. Escapa de la marca de Juan Franco. La pelota para Díaz, campo rival, costado zurdo del ataque del equipo de Sudamérica con Cassini que cambia a la derecha. Va amarilla, ganó fondo de cancha al centro. Impacte la pelota en el juvenil Bariro. Aprovecha el rebote para despejar desde el fondo. La Plata Empeños, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Mañana continúa esta fecha 3 del clausura con dos partidos. Guaraní recibe a Libertad 16:30 a las 19 en Encarnación. Olimpia frente a Triniddense. Atención, campeonato, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. En el Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 13 de juego, primera parte, el partido 0-0. Agosto liquida Puntos Farma hasta 70% de ahorro en todas las categorías, perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Va Valenti jugando la pelota para el debutante Ariel Bariro, dando indicación Estrada Duarte, entrenador de Sol. Balón para Cáceres, costado izquierdo del ataque visitante. La pelota para Romero, capitán de equipo. Romero retrocede todo. Va a volver a comenzar desde el fondo Guillén, el enorme arquero de General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrar la Senza Comer y todos los distribuidores del país. La pelota le va quedando al Chapa Martínez. Martínez con el balón. Levanta para Miller Maneco. Sube sobre la zona derecha. El juez retrocede la acción. Dice que hubo falta sobre Fernando Chapa Martínez de parte de Cassini, que se disculpa. Sentido Fernando Martínez en el piso, sí, niño. Normalmente es el que da la patadita, pero esta vez se recibió un pisotón de Cassini que dijo después disculpe, pero levantó la pierna y le da una caricia. Cuando baja el pie Cassini le termina rozando a Chapa Martínez, que se está recuperando. Alipio estuvo cerca, terminó sancionando la falta. Le veo con unos kilos menos a Humberto García. No sé si le ayuda nada más la remera negra, pero se lo ve por lo menos con unos gramos, kilos menos al entrenador de General Caballero, Humberto García. Darío. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Cáceres y el tiro libre, pelotazo largo, fallido. No llega nadie de General Caballero. Aparece Medina para despejar desde el fondo para el conjunto de Sol. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a García Guerreño, despeja García Guerreño, Fernández con el pecho. Gira, toca la pelota ahora sobre Díaz. Díaz otra vez para David Fernández. Entra en contacto con la pelota Ortiz. Ortiz sobre el costado izquierdo. Encaro, escapó de la marca de Miller Maneco al piso. Ortiz reclama falta. El juez dice no. Saque de costado, pelota en su terreno para que venga el Caballero. BMA Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como BMA Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca. Así que en La Mareca, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Levanta
la pelota Miller Mareco, va subiendo sobre la zona derecha Juan Alexander Franco. Interviene Díaz, despeja para Sol. Recuperando Valenti para el cuadro visitante. Levanta para Clementino González con el pecho. Quiere desplazar Juan Alexander Franco. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, ganar más éxito de este Indica, corre. Empatan Sol General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. Pelota para la visita. El Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota le va quedando a Cáceres. Cáceres sobre el costado izquierdo, metió la diagonal, va a Blas Cáceres. Pase para Arce, no alcanza, balón al fondo. Tiro de portería para Sol. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El domingo se cierra esta fecha 3 del clausura con 2 partidos. Nacional recibe a Meliano, Serra enfrenta a la Nueva Olla Luqueño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de García Guerreño sobre la banda derecha para Sol de América. No se apura en la salida, tocando sobre costado izquierdo para Del Valle. A punta del Valle, juega por abajo para Cassini. Cassini toca sobre costado izquierdo. Allí aparece con la pelota metiéndose Díaz. Otra vez con el argentino Cassini. Este para Uruguay. Pase de primera sobre García Guerreño. Toca con Del Valle. Mueve Sol en su terreno. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Tira David Fernández. Va Sol Fernández. Buen pase para Cabrera. Tiene para rematar. No se animó. Quiso jugar para Ortiz. Perdió la pelota. Insiste Uruguay. Toca para Cabrera. Cabrera para Amarilla. Encaró y perdió ante el juvenil Bariro. Saca Bariro. Va recapturando en el medio. Va a insistir Orue para el equipo de Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar desde el fondo Guillén para la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Fecha 19, intermedia 12 de junio. Superó de visita 1-0 a San Lorenzo. De momento Recoleta la parte final del partido. El líder del campeonato va ganando 3-1 frente a Resistencia. 39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas. Smart, antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Intenta la salida rápida Cassini. Mete la pierna por el medio Juan Alexander Franco. Falta, dice el árbitro. Reclama el volante argentino. Una tarjeta. El árbitro pita la falta. No así la tarjeta. Tiro libre en su campo. Tiro libre que corresponde al conjunto de Sol América. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. La pelota le va quedando a Cassini por el medio. Cassini juega rápido para el delantero Fernández. Fernández tocando para Amarilla. Sube sobre la zona derecha buscando el pase Cabrera. La pelota en mitad de terreno por parte de Chapa Martínez. Toca con Franco. Juan Alexander Franco con la salida. Descargando por la izquierda. Allí el juvenil Bariro. Se viene General Caballero. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Se mete Amarilla, saca como puede el zaguero Manuel Romero, saque de costado, campo rival para Sol. Hoy todos los viernes en Supermercados Stock con Banco Familiar hasta 25% de descuento en todos los locales y en todas las categorías. También puedes comprar en stock.com.py. En Farmacia Catedral, el primer sábado del mes, tus compras son de esperanzas. Un porcentaje será donado a la Fundación San Peregrino que apoya a los niños con cáncer y leucemia. Juntos creamos esperanza. Poco fútbol hasta aquí en Villaliza. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Aquilino Jiménez sube bien sobre el costado derecho. Aquilino levanta centro. A la búsqueda va Fernández. La presión alta de Chapa Martínez. Zafa bien Fernández. Aguanta, quiere elevar el centro. Resbala. Pierde la pelota ante la marca del Valle. Impacta en Fernández. Tiro de portería para General Caballero. Comunidad WhatsApp del trabajo. JMC. Encontrás oferta de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Bancoop del 11 al 17 de agosto hasta 50% con tarjetas crédito o QR en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en bancoop.com.py. Reclama Humberto García.
América dirigiéndose a Arce, el volante ofensivo, despeja Guillén. La pelota viene arriba sobre el medio para Clementino González, que al inicio tuvo una chance clarísima. ¿Cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, que además donde esté Silvia, Empatan Sol, General Caballero 0-0. Eso seguro, Chaco. Villalles en el inicio de esta tercera fecha, el puntero, 2 de mayo superó Tacuarí 2-0. El Luomo conoce la nueva colección de vestir la experiencia otoño invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo Vistido Caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution y Shell B-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Buscarse, no alcanza la pelota, deja correr Díaz, el esférico a un costado lateral, repone rápidamente Díaz para Sol, el partido está 0-0. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu botella de gana con vino Santa Elena. Despeja García Guerreño, la pelota tiene destino de Cabrera, gana por arriba Cabrera, bajando para Ortiz, que dice el asistente que el balón ya se perdió a un costado. Va a reponer de manos desde el fondo, Marico. Poquísimo fútbol, niño. Poco. Arrancó bien. Los primeros 5 minutos parecía, daba cierto indicio que iba a arrancar bien. Decía de menos a más, pero al final fue de menos en menos. Quedó allí bloqueado. Decía en la parte previa, Troyo, que podía ser así un partido con mucho estudio, con mucho cuidado de uno y otro. Están las ganas, pero hasta aquí casi en 22 de juego, pocas chances. Salvo esa de Clementino, que se fue sobre el travesaño, después un buen movimiento de Cáceres con Del Valle, después poquito hasta esta parte de los protagonistas. Algo de General, pero no tuvo puntería en esa Clementino. Después casi sin chances de Carlos Arcos, de Medina, arquero de Sudamérica, y Guillén de General. Es pelota para Sol. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto. Conseguí tu póliza ciclista desde 145.000 guaraníes. Con Banal Seguros. Escrinos al 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. La salida de Fernández para el conjunto de Sol de América. Se frena Fernández, pide por el medio amarilla. Va por arriba, atención, buscando Cabrera. Salida para General Caballero. En San Justo de Ros tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Valle, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Hay que repasar que mañana Guaraní ante Libertad en Dos Bocas, 4:30 de la tarde, pitará Carlos Polo Benítez con Eduardo Cardoso y Julio Aranda. Cuarto árbitro César Rolón. VAR Fernando López Ávar, Hugo Martínez. Árbitro soporte para José Méndez. Corner para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, le va a pegar amarilla Sol, busca el gol por arriba. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Belino Martínez, Casita Tipo de San Lorenzo. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del Vino país. amarilla, no pasó nada, señores. Poco fútbol, 0-0 el partido. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas de asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Olimpia Trinidense en Villa Alegre, mañana 19 horas. Árbitro Juan Gabriel Benítez. Asistentes Eduardo Britos y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro Marco Franco Bar. Mario Alberto Díaz de Vivar y Ávar Nancy Fernández. Probó, intentó, pero no tuvo puntería en esta. Luis Ortiz de media distancia. Se defiende bien General Caballero, pero eso todo con un disparo a media distancia el zurdo Ortiz, pero se le fue lejos. El chiquitito con camiseta 11 Ortiz. Este tiro para la gente de Sol de América. Saca Guillén para el equipo de General Caballero. Balón arriba para Clementino. Ortiz por el medio. Juega por la derecha para Amarilla. Amarilla se mete sobre la zona derecha. Se viene Sol buscando el gol. La Ferrer se acerca a Bosca Penúa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casino Gómez Caballeros y el Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Atención con Cabrera. Busca el espacio. Se viene Sol media luna. Cabrera va a rematar. Le queda Amarilla. Centro. Está el gol. Llega. No pudo definir bien. Cassini intentó, no tuvo ángulo. Tampoco buen perfil. El volante argentino que levanta el brazo como disculpándose con Amarilla. Buena intención de Amarilla. Lo habilitó a Cassini, que podía rematar, pero no pudo manejar la zurda, niño. Un buen pase a espaldas de los centrales General Caballero, pero cayéndose Cassini. Empujó ese balón fácil a las manos del arquero. Intentó meterla nuevamente Casina después de la buena jugada de Cristian Amarillali. Algo de Sol de América en esta. A ver si tiene mayor conexión. Uno diferente para arriba en el equipo de Soles Amarilla. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que nada más éxito de Silvia Jorge. Sol General Caballero está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
2 de mayo, puntero del torneo, le ganó en Villa Hayes 2-0 a Tacuarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos Torneo todo. intermedia fecha, 19 se terminó el compromiso del Tomás Vega en Correa. La visita se impuso, Recoleta el puntero, le ganó 3-2 a Resistencia y llega a 42 punteros en la categoría. Y ahí ha comenzado bien con Pablo Caballero Resistencia, pero se fue quedando. Exactamente, así es. Hoy Resistencia se encuentra sexto con 27 puntos y se va estancando el equipo de la Chacarita. Mañana Colegiales Pastoreo, Fernando de la Mora, Santani, ambos partidos a las 10 de la mañana. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Va Milen Maneco, sube sobre la derecha, la pelota de Blas Cáceres apunta, le quiere pegar con la zurda, no tiene ángulo para el disparo, prefiere descargar sobre costado zurdo. Allí va corriendo el juvenil Bariro, encaró, escapó, Ariel Bariro ganó fondo de cancha, termina empujándolo, amarilla, falta sobre el volante argentino, que se va recuperando, tiro libre en su campo, tiro libre para Sol. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por EMEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. El domingo Independiente Tembetarí, 3 de febrero en el este frente a Guaireña, jornada 19 de la intermedia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Va cargando Sol, señores. Se mete amarilla sobre la punta derecha, la marca del juvenil Bariro. El esférico se va a perder un costeo lateral cerca del banderín. Es para el equipo de Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ataca Sol, se va metiendo Orue, apunta en la cabecera del área, perdió el esférico. Va recuperando la pelota Chapa Martínez, Falta de Díaz sobre Fernando Martínez, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde al elenco de General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quita, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quita, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subechalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Como decía el niño, comenzó bien el partido, luego se fue quedando, ambos equipos se frenaron totalmente dentro del campo de juego en Villa Lisa. Habrá salida, va a reponer Medina para Sol. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cáceres con la pelota, puntea, Cáceres se va metiendo del Valle. Va el equipo de General Caballero en diagonal del Valle, ganó fondo de cancha, ahora va a elevar el centro, pierde la pelota, recupera en el rebote, quiere colocar el centro. Marca y quite oportunamente en el fondo. La buena cobertura de Orue, balonazo largo que tiene el destino de Cabrera, se viene de contra Sol, pica Fernández, marca Romero, la pelota para atrás con el arquero Guillén, controla seguro el golero visitante. En Cantabria se promocionan adhesivos de descuentos del 30% de juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, la Feria Pérez. Guardame que Fernández tiene el gol para Sol, Fernández dentro del área, va a rematar, perdió la pelota, va recuperando amarilla, le queda la pelota a Cassini, va a disparar, deja para Ortiz, va solo Ortiz dentro del área, encaró, no tiene ángulo, saca el disparo, vino, gol, 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 gol de Sol, Sol de América, gol de Sol de América, gol de Lisandro de Cabrera, Lisandro Cabrera, logra desviar, señores, allí en el área chica de cabeza, la pelota a media altura, poste izquierdo del arquero Guillén, vuela, no alcanza, iba directo al arco, el remate de Ortiz, pero logra meter el testazo allí en el área chica, el delantero Lisandro Cabrera. Sol iba a buscarlo tímidamente, encontró este ataque sobre el sector izquierdo con la presencia de Luis Ortiz, el centro, centro, un remate al arco, iba directo sobre el poste izquierdo de Guillén, logra desviar en el camino Cabrera, marca el equipo local, llega el primero en Villaliza, tercera fecha de clausura, de momento Sol de América 1, General Caballero 0, Lisandro Cabrera para Sol. Monumental. Un bonito tanto, principalmente por la jugada de Ortiz. Y decía la distancia allí, Trovadio, toquemos, retemos. Cassini, un buen pase a profundidad
para la presencia de Luisito Ortiz, el chiquitito habilidoso que tiene Sol de América. Hace el recorte correspondiente, no con pierna izquierda, sino le pega con la pierna derecha, se la amague, un quiebre de cintura, busca el tiro al arco, pero para que tenga mayor fuerza, es más, para que se termine metiendo por el camino. Se mete el hombre de Sol de América. Pedían offside la gente de General Caballero, pero se anticipa a todos. Conecta, peina esa pelota allí Lisandro Cabrera y va al fondo, al poste izquierdo del arco defendido por Guillén en un partido que estaba bastante cerrado para los dos. Apareció de cabeza el primero para el cuadro azul. Cabrera, el primero para Sol. Momento del gol. 28 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, que más éxito desde Silvilla. Señores, Sol 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Se va a ir Cassini, Y eso que arrancó la parte previa a la acción él, cuando se reparte y se analiza, está habilitado Cabrera. Pica habilitado para cuando saca ese derechazo, en este caso Ortiz, y termina peinando muy bien Cabrera. Hace la jugada previa a Cassini, pero se va lesionado. Habrá que ver si continúa o no, pero si ya llamaron allí a la camilla es por algo. Creería que es algo de gravedad lo que tiene Cassini, el jugador de Sol de América. De gravedad para no continuar el partido. No sé si es gravedad para afectar en futuros juegos, pero sí se va el argentino. Es pelota para la visita. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Saque de costado cerca del banderín para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va con todo tratando de emparejar el partido. Y está caído otro futbolista. Es Medina. Otro más en Sol. Antes cayó Cassini. Está en duda su continuidad. Ahora Medina al piso. Fútbol paralizado en Villaliza. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Está ganando solo 1-0. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Beteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Unisal, desde los viñedos de la base Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Tenemos el monitor cerca, le dice el jugador General Caballero, levantate, y le dice, ¿en serio será? ¿En serio? O sea, algo le está pasando ayer al arquero Medina. Pensaban que está simulando. Mientras Ortiz está tranquilo, sentadito, creo que se tiene que mover porque parecería que la lesión muscular, por lo menos que tiene allí Medina, y eso que casi no lo atacaron es de gravedad. Anteriormente se fue Cassini, ahora Medina. Imagínate si dos cambios en 32 minutos de partido, todo muy tempraneramente las variantes. Y hablando de variantes, Diego Valdés, camiseta 7, el mudo Valdés a la cancha, se fue lesionado. Cassini informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Muy bien, está Valdés, se va recuperando Medina, va a continuar el fútbol, gana solo 1-0. En Argentina, 25 del segundo tiempo, Estudiantes de visita golea 4-1 a Newell's en el equipo local titular Fernando Cardoso. Y cambiado en el arranque del segundo tiempo, siguen en cancha Saúl Salcedo y Gustavo Velázquez en Estudiantes. Sentado en la banca, Santiago Arzamendia. 4-1 pierde Newell's. Sí, señor, de local. Y son nuestros compatriotas los zagueros de Newell's. Sí, tal cual. Es pelota para el equipo de General Caballero que quiere empatar. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Unos asegurados. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Arce se mete en diagonal sobre la zona derecha, picando, pero ahora Clementino para el pase. Termina sacándome desde el fondo Díaz. Impactó en pleno rostro. Creo que en Arce, que quedó tendido. Qué poco se está jugando en Villaliza, señores. Varios futbolistas ya cayeron en esta primera etapa. Ahora va al piso Miller Mareco. Fútbol paralizado, gana solo 1-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amaneceres, Granjeros Campo 9. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El abrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y próximamente Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Mareco está en el piso, lo están asistiendo a Miller Mareco, el lateral derecho de General Caballero. Señores, habrá salida para Sol. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Agosto liquida, Punto Parma hasta 70% en ahorro en todas las categorías, perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Recoleta está en la punta de la intermedia, le ganó 3-2 a Resistencia. Hablando de la intermedia, el lunes se va a cerrar con 2 partidos la jornada 19. Rubio Ñu frente a Carapeguá en el sur, Encarnación ante Martín Ledesma. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida.
Madera con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo. Además, este es donde estés indica corre. Señores, soy uno, General Caballero Ciro. Y su seguro, Chaco. Va Cáceres, carga el rojo mallorquino. Blas Cáceres con la pelota. ¿Quién está sobre costado izquierdo? Nadie. Cáceres levanta, ahora cerca del área para Del Valle. Avanza Del Valle, se metió Del Valle, acelera Del Valle. Eludió la marca de Valdés. Recaptura Valdés, no hay falta. Del Valle en el piso. Despeja Valdés desde el fondo, recién ingresado. Primer contacto con la pelota del volante de Sol. El esférico le va quedando a Fernández. Toca para Amarilla. Amarilla con la pelota. Por el medio aparece Romero. Falta. Tiro libre que corresponde en ataque a favor del equipo de General Caballero. Kumoter con 180 cc garantía contra daños en el camino. Encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Ubita una Buller, una moto robota que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Moto Buller, el poder de tu pasión. El presente tributo Britan S.A. Fútbol chileno, minuto 35 del primer tiempo. 1-1 están empatando Coquimbo y Unión Española. En el equipo visitante sigue en campo de juego el ex Cerro Fernando Ovelar. Le va a pegar Blas Cáceres, tiro libre para General Caballero. Apunta la orden del juez, levanta centro para Del Valle. Del Valle de espaldas al arco, toca para Clementino. Chapa Martínez, otro centro, pelota arriba. Atención el rebote. Arce saca el disparo, pega en pleno rostro de García Guerriño. Saca desde el fondo para Sol, Amarilla. 1000 empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Ya mismo en Clarazo y pasa por los choriquesos Chorti en los salones de ventas de la cooperativa Chortitze. Franco con la pelota le va quedando en la salida desde el fondo. Cáceres para General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Se mete Blas Cáceres dentro del área para darse. Puede estar el empate. Clementino no alcanzó. Irrumpe y saca como puede Del Valle desde el fondo. La pelota le va quedando a Ortiz de contrasol. Pica Cabrera, autor del gol. Se va metiendo Ortiz. Ortiz aplica el freno. Toca para Cabrera lejos del arco. Ahora Cabrera en diagonal. Sol buscando el segundo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibetana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cabrera, autor del gol de Sudamérica, tiene el control de la pelota jugando para Valdés. Valdés lanza sobre costado izquierdo para Ortiz, quedó en el piso. Marenco se va recuperando. El rebote para Romero. Es mía, dice Guillén. Finalmente Romero va a jugar con el arquero. Se viene General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La cuarta fecha, jornada de adelanto el martes. Libertad Trinidad, Sol América frente a Olimpia. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testa Nova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 38, primera etapa, está ganando solo 1-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Está cargando, avanza con todo General Caballero. Se mete Clementino González. Ortiz colabora en defensa. Recuperando Miller Marico para el rojo mallorquino. La pelota por el medio. Valenti, el zaguero argentino, toca para Blas Cáceres de espaldas al arco. Eleva sobre costado izquierdo. Allí sube el juvenil Barino. Saca como puede desde el fondo. Aquilino Jiménez para Sol. Va recuperando Barino. Empujón de Aquilino. Tiro libre para General Caballero. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Todo apunta que la final puede ser europea, señores, entre Francia y España en los Juegos Olímpicos. Claro. Y le saca chance a Marruecos y Egipto. Mira, si se da una sorpresa, si después así decir. Uno hace de menos a Egipto, a Marruecos, pero por allí. Si a mí me da una cuestión de gustos, le tiro unas fichitas a Marruecos por aquí. Marruecos yo creo que puede llegar a estar, ¿por qué no? Pero veremos. Saludos al amigo Antonio en sintonía en la ciudad de San Antonio. Gana 1-0 Sol.
Semifinales de los Juegos Olímpicos el día lunes 5 de agosto a las 12. Marruecos va a enfrentar a España y a las 15 horas de Paraguay. Francia ante Egipto. Jorge Casal. Muy bien, se viene. Atención del Valle para Cáceres. Carga General Caballero que quiere el empate, Darío. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Cáceres tiene el control de la pelota, se complicó, recuperando el rebote Blas Cáceres. Se quedó totalmente General Caballero después del tanto del elenco de Sol América. Gol de Lisandro Cabrera con golpe de cabeza. Fernando Chapa Martínez ubicando el balón sobre la zona derecha para Romero. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, gana más donde esté. Sol 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Consiguiendo su primera victoria en el torneo Sol América. En Copetrol, los mejores precios en combustible superaditivo, 6.640 guaraníes. Dice el Cogo aditivo, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. 39 años de Erimar y quieres celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va picando por la derecha Arce, no va a alcanzar, saque de costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ganando Sol 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. La pelota en poder de Sol América con Fernando Díaz. Sacando desde el fondo sobre el costado izquierdo Díaz. Pelota bien arriba. La marca de Miller Mareco. El balón le va quedando a Arce. Agiliza Arce. Ataca sobre la zona derecha General Caballero. Mareco tiene el control de la pelota buscando la pérdida antes de que termine la primera etapa. El elenco visitante comandado por Humberto García, que en sus dos primeros partidos empató en condición de local. En la primera fecha ante Luqueño y en la segunda ante Olimpia. Está cayendo frente a Sol. Falta. Y es tiro libre cerca del banderín para el equipo de General Caballero. Televisor HD Play de 43 pulgadas, Marate, cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas, 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vendrá el tiro libre, le va a pegar a darse, busca por arriba el equipo de General Caballero. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y acceso sur, teléfono 227-37 Pero parece a 42 años construyendo contigo. Hoy todos los viernes en Supermercados Stock y con Banco Familiar. Hasta 25% de descuento en todos los locales y en todas las categorías. También puedes comprar en stock.com.py. Tiro libre que corresponde, señores, al conjunto de General Caballero. Se dilata el tiro libre, le va a pegar Arce. Catedral liquida Farmacia Catedral hasta el 4 de agosto, hasta 70% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco. Mera Automotor. Arce, el tiro libre puede estar el empate, la pelota arriba, golpe de cabeza de García Guerreño. El rebote le va quedando Ortiz, el balón a un costado cerca del banderín lateral para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana 1-0 Sol. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del rodeo de Mariano Roque Alonso. Remates de vientres e invernada Banco, crece desde la raíz. En Lumo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Ortiz sacando la pelota desde el fondo para el conjunto de Sol América. Acelera Ortiz, se le termina yendo el balón a un costado. Va de manera desordenada, pero va. El conjunto de General Caballero tratando de emparejar antes de que termine la primera parte. Esférico de Arce. Arce por el medio. ¿Qué dice el juez? Que se va a repetir la salida y lateral en realidad sobre la zona derecha para el rojo mallorquino. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell B-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Valenti levanta la pelota bien arriba. Arce busca las alturas de cabeza Díaz. Otra vez lateral en ataque para General Caballero. Gana solo 1-0. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Pasa. Ataca con todo General Caballero. Martínez, pero con falta, dice el árbitro del partido.
Cayó la intensidad del fútbol, desordenadamente quiere emparejarlo, empujando el cuadro visitante. Sol está ganando de local 1-0. Campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso. El 3 de agosto conseguí tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes con Panal Seguros. Escribinos al 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso sur casi perpetuo socorro Ñemby. Tiene nombres del medio para arriba, General Caballero, pero poco fútbol. Está Blas Cáceres del Valle, el propio Teo Arce, Clementino. En un momento una buena conexión al líder del Valle Cáceres, pero después poquito en general. Sí, hizo lo justo hasta aquí Sudamérica. Gana 1-0 el partido. Juego bien cerrado hasta esta parte del desarrollo del partido. Con el tanto de Cabrera. Gana Sudamérica. Esto está por finalizar en primera parte. Hablando de eso, sentido, un futbolista, el propio Cabrera, el que está en el piso. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, Carnaval, donde esté sin Villacor. Sol le está ganando 1-0 a General Caballero. Y su seguro, Chaco. Monumental. Se juega hasta los 48 en la primera etapa. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Arce se mete dentro del área. El remate, en realidad anulada la acción. Posición adelantada del volante ofensivo de General Caballero. Tiro libre para Sol. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Avenida Martínez, Casita Tipo Tú, San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Sacando Medina desde el fondo para el conjunto de Sol de América. Reclamando algo Humberto García, señores. Gana Sol para ahora 1-0 con el tanto de Cabrera. Al minuto 28 de la primera etapa. La salida de Medina para Sol. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. La pereza cerca Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Sí, sabes bien que tenemos en La Ferré. Sube Valdés sobre la punta derecha, balón para Amarilla. Amarilla encara la marca del juvenil Bariro. Amarilla colocó centro, vino Cabrera solo. Definió mal de cabeza y termina sacando Chapa Martínez. Tenía buena intención Cabrera, pero definió mal la pelota de Clementino. Sale General Caballero. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Hola, asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tiro libre para el equipo local. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Medina hace todo lento. Reclama la gente de General Caballero. Va a sacar Medina para Sol, que gana 1-0. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por EMEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar en La Serrana. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%. Hasta 62 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000, Comes y para tu mejor opción. La pelota le va quedando. Atención sobre el costado izquierdo. Avanza el equipo de Sol, se mete Orue, pica sobre el costado izquierdo, termina sacando Milan Areco, saque de costado en ofensiva para Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ataca el equipo de General Caballero, lo último quizás de la primera etapa, se mete Arce, golpea de cabeza cerca de la media luna, el rebote le va quedando a Chapo Martínez, el disparo lejos afuera. Lejos el disparo, señores, de Fernando Chapa Martínez. Tiro de portería que corresponde a Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Final de la primera etapa, lo último, el disparo de Fernando Chapa Martínez, señores, en Villa Lisa. Acaba de culminar la primera etapa. Fecha número 3 del torneo clausura. De momento Sol 1, General Caballero 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa con la victoria momentánea de Sol de América. Un partido bastante parejo en sí, sin muchas situaciones. Hizo lo necesario el equipo de Sol de América para anotar ese primer tanto. Es cierto, en la parte previa, una
llegada a medias de Clementino o de General Caballero en este caso, por una buena acción de Del Valle. Cáceres una conexión en el disparo sobre el travesaño de Clementino. En cuanto a lo que se fue presentando dentro de la etapa con alguna situación de riesgo que pudo haber generado el equipo de General Caballero, que tiene algunos nombres que pueden ir generando fútbol, el caso de Tebarce, pero Del Valle, Cáceres, pero el buen trabajo defensivo y principalmente en el medio campo de Sol de América le dio frutos, con un detalle no menor, que después del gol, que fue a los 28, en ese pase de gol, dicho sea de paso, se termina lesionando Cassini, el hombre del conjunto de Sol de América. El argentino, una lesión muscular allí, un buen movimiento, toque, la habilitación para Luis Ortiz, que antes ya se había animado, había probado un disparo de media distancia, y esa conexión en ataque, ese buen movimiento de Ortiz, la cesión, el pase, y Ortiz que buscó el arco, se fue metiendo hacia el arco, habrá que ver si se metió o no, pero para asegurar definitivamente, en medio de los centrales, conecta allí de cabeza, termina peinando, con eso se asegura que termina ingresando el balón adentro. Cabrera, lindo gol después del buen remate de parte de Luis Ortiz. En 28 de partido, esa llegada clara de Sol y el gol para el cuadro azul en el relato de Jorge Casal. Rememoramos la conquista de Sol de América. Fernández dentro del área, va a rematar, perdió la pelota, va recuperando Amarilla, le queda la pelota a Cassini, va a disparar, deja para Ortiz, va solo Ortiz dentro del área, encaró, no tiene ángulo, saca el disparo, vino, gol, 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 gol. De Sol de América, gol de Sol de América, gol de Lisandro de Cabrera, Lisandro Cabrera, logra desviar, señores, allí en el área chica, de cabeza, la pelota a media altura, poste izquierdo del arquero, Guillén Vuela no alcanza, iba directo al arco, el remate de Ortiz, pero logra meter el testazo allí en el área chica, el delantero Lisandro Cabrera, Sol iba a buscarlo tímidamente, encontró este ataque sobre el sector izquierdo con la presencia de Luis Ortiz en el centro, centro, un remate al arco, iba directo sobre el poste izquierdo de Guillén, logra desviar en el camino Cabrera, marca el equipo local, llega el primero en Villaliza, tercera fecha de clausura, de momento Sol de América 1, General Caballero 0, Lisandro Cabrera para Sol. Y así acabó la etapa inicial en un partido bastante parejo, pero hizo lo concreto allí Sol de América y supo anotar. En un partido con polémicas, se quejó bastante Marcelo Palau del arbitraje. Vamos a escuchar a continuación al técnico de Tacurí, victoria importante del cuadro del 2 de mayo, pero tiró un par de darditos allí hacia el árbitro, se quejó bastante. Inclusive Gustavito me dice de munición gruesa, darditos quedó corto con eso. Escuchemos, bastante caliente, molesto a Marcelo Palau con el arbitraje después de la victoria hoy de 2 de mayo ante Tacuarí en Villalles. Profesor Marcelo Palau, director técnico del Club Tacuarí. Bueno, es difícil hasta calificarla, como hablamos con los muchachos recién ahí. Un partido que se da con estas características, de los 10 minutos quedar con un jugador menos, pues ya con una expulsión bastante dudosa. Después, no quiero hablar del arbitraje, pero también jugadas que pudieron cambiar el partido, un penal que fue clarísimo en el primer tiempo, que ni siquiera se revisó. Se hace duro jugar con 11 contra 11, contra un gran equipo, y más difícil 10 contra 11. Así todos los muchachos hicieron un esfuerzo espectacular. Las dos primeras chances de gol claras fueron nuestras, cuando todavía íbamos 0-0 con 10 jugadores. Creo que habíamos arrancado muy bien los primeros 10 minutos hasta la expulsión. Después la expulsión obviamente que te hace cambiar el plan 100%, que ya tenés que jugar de una manera que nosotros no nos gusta y no entrenamos para eso, sino entrenamos para intentar salir a jugar y ser protagonista, como lo habíamos hecho los primeros 10 minutos, como lo hicimos el primer tiempo, sobre todo con Ameliano, como lo hicimos con Libertad. Y esa es nuestra manera de jugar. Cuando pasan este tipo de cosas y a los 10 minutos quedas con uno menos y el partido se hace cuesta arriba y después un penal que no es y la gente empieza con los ánimos por el suelo, el partido como que se descontrola. Los ánimos no son buenos para este tipo de partidos y creo que el segundo tiempo otra vez empezamos bien. Tuvimos la chance del penal que no lo pudimos concretar.
que también hubiera sido otro resultado. Entonces, bueno, vamos tristes por el resultado, poco preocupados porque todavía en el fútbol paraguayo se sigan dando este tipo de situaciones arbitrales que pasan a diario. Pero muy contento y muy orgulloso del esfuerzo que hicieron los muchachos y de las ganas que pusieron ellos hoy, porque te digo, por suerte las reacciones no fueron las que podrían haber sido, que sí quizás tuvimos nosotros afuera, pero es difícil estar adentro y ver que pasen este tipo de cosas cuando es el trabajo de tu semana. Entonces, bueno, difícil catalogarla, pero en términos generales con los muchachos nos vamos conformes por el esfuerzo que hicieron y porque el resultado tranquilamente pudo haber sido otro también. ¿Qué le falta a su equipo para tensar en todas sus líneas, Marcelo? Y después tengo otra consulta. Seguir trabajando, como te digo, el partido con Libertad habíamos hecho un gran partido, terminamos perdiendo por detalle y porque ellos fueron muy eficaces. Con Ameliano creo que fuimos muy superiores el primer tiempo, que hasta se nos anuló un gol con el VAR. Creo que nos teníamos que haber ido con un gol arriba el primer tiempo, el segundo fue más parejo. Y hoy es difícil catalogar porque los primeros 10 minutos fueron nuestros, hasta esa jugada desafortunada, y después el partido cambia, entonces es muy difícil decir qué falta o qué no falta cuando te toca jugar 80 y pico de minutos con un jugador menos. Lo que sí gana sobran, la actitud de los muchachos sobran y capacidad futbolística y condiciones tenemos de sobra por suerte en este plantel, que ya lo terminamos de armar por suerte ahora en la última semana y que veníamos muy confiados para este partido porque logramos tener el plantel casi completo, habíamos hecho una gran semana, entonces bueno, cuando pasan este tipo de cosas como que te descolocan un poquito y ahí bueno, cuando quizás es difícil hablar sobre estos temas. ¿Pudiste por lo menos cruzar alguna palabra, alguna pregunta con el árbitro? Porque en esa acción donde se reclama penal, es decir, todos vimos penal, me incluyo, y sorprendentemente tampoco fue a revisar al VAR. ¿Pudiste hablar con él, sí, Marcelo? Sí, bueno, en teoría vio que la pelota pegó en la cara, cuando todos vimos otra cosa, e incluso se la mostramos ahora después del partido. Y con mucha calidad pasó la responsabilidad de la gente del VAR que no le avisaron, que él no lo vio y que el VAR tampoco y que solo el resto de los mortales que estamos en la cancha lo pudimos ver. Entonces, ante esas cosas es muy difícil no solo dar una opinión, sino ver los criterios que se toman. Y el partido aparte que se mostró cortado en esa acción donde se golpea a Marcos Cáceres, a partir de ahí medio que quedó el equipo un poco inhibido, por decir, por esos cortes continuos que perjudicó indudablemente a Tacuarembó. Sí, no solo los cortes, sino las tarjetas, también cuando en desaprobación, la primera tarjeta de Marcos fue por una desaprobación, por una falta clara que estaba a 2 metros de él y no se cobró, y ahí tuvimos la primera amarilla, que es muy fácil decir después no podemos reaccionar, no, pero es muy difícil. Los que están adentro y los que entrenan toda la semana y son profesionales como Marco, lo menos que quieren es que le toquen su trabajo y su bolsillo y su prestigio. Entonces cuando pasan estas cosas es lógico que cualquier persona que le interese y que le dé importancia y valor a su trabajo reaccione. Entonces bueno, pasaron muchas cosas así en el partido de hoy, que como siempre termina el partido, te piden disculpas por la equivocación, pero el partido ya no tiene vuelta atrás, el resultado tampoco. Y así incluso sí tuvimos un penal a favor que no pudimos concretar a lo último. Entonces estamos con esa mala racha, mala energía que solo nosotros deberemos ser capaces de cambiarla y empezar a cosechar victorias para que las que pegan en el palo y salen empiecen a pegar en el palo y entrar. Vamos a repasar la fecha 4, adelanto que va a arrancar todo este martes 6 de agosto con 2 partidos. 17:30 horas en Villa Lisa, ahí Libertad será local ante el Sportivo Trinidense. A continuación, a las 20 en Encarnación, Sol de América ante Olimpia. En 2 ocasiones Olimpia jugará en el Villa Alegre, mañana siendo local ante Trinidense y el martes será visitante ante Sol de América. Ahora pasamos al miércoles 7 de agosto, 17:30 horas en el Estadio Martín Torres, cancha del Triqui.
campo de Trinidense, ahí Ameliano oficiará de local ante Guaraní. A continuación, a las 20 horas en Pedro Juan Caballero, Estadio Río para Pití, 2 de mayo, que hoy triunfó ante Tacuaré por 2-0 en Villa Ayes y de momento es el único puntero del torneo clausura. El día miércoles, en segundo turno, a las 20 horas, 8 de la noche, se enfrentarán 2 de mayo en Pedro Juan Caballero ante Nacional. Y para el día jueves, 8 de agosto, 17:30 horas en Luque, Estadio Feliciano Cáceres, luqueño ante Tacuaré, y a las 20 horas en Caarendí, Estadio de Juan León Mallorquín, ahí se enfrentarán General Caballero y Cerro Porteño. Hoy la jornada número 3 arrancaba en Villa Ayes con el triunfo del 2 de mayo ante Tacuaré por 2-0 con goles de Brian Ayala y de Marcos Gaona. La recaudación de ese partido, 4.700.000 guaraníes por 295 ingresantes. Ahora, entre tiempo del compromiso en instantes, arranca la segunda parte. Sol de América con gol de Lisandro Cabrera, su goleador, está superando 1-0 al conjunto de General Caballero de Juan León Mallorquín, que junto a Tacuaré ambos están bastante comprometidos con la zona del descenso. Triunfo importante para Tacuaré, para Sol de América, de cara a sus aspiraciones de seguir en primera división. Ahora cambiamos de torneo, vamos a la fecha número 19 de la intermedia, porque el 12 de junio de visitante del Gunter Fogel le ganó a San Lorenzo por 1-0, y en compromiso de segundo turno, Recoleta de visita fue hasta el bajo. Ese compromiso con Darmindo Rojas y Lucio García. Cuarto árbitro, Samuel Morales. También 10 de la mañana en el estadio Luciano Zacarías, Colegiales va a enfrentar a Pastoreo. Colegiales bastante comprometido con la zona roja del descenso y parece justamente irremediable su retorno a la primera vez del torneo del fútbol paraguayo. Jonathan González, el árbitro principal de este lance, con Francisco Ramos y Nimio Vera. El cuarto árbitro, el señor Oscar Velázquez, sí, aquel que en su momento pitaron compromiso superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio Defensores del Chaco. Para el domingo 4 de agosto a las 10 de la mañana en Mingaguazú, Complejo María Auxiliadora. 3 de febrero, otro equipo comprometido con el descenso va a recibir a Guaireña a las 10. Víctor Ruiz, el árbitro principal de este compromiso, con Juan Mendoza y César Silva. El cuarto árbitro, Freddy Hermosilla. También para el día domingo a las 10 de la mañana en Campo Grande, estadio Ricardo Gregor Independiente, que va a recibir la visita de Tembeterí Álvaro Jiménez, el árbitro de este partido, con César de la tarde en la Arboleda. Rubiañó ante Carapegua. ¿Qué pasa, Casal? César Heredia, el árbitro de este partido, con Carlos Sánchez y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro, Marco Franco. Y cerrando aquí, bajando totalmente la persiana, a las 18:30 horas en Encarnación, el equipo local ante Martín Ledesma. Edgar Galeano, el árbitro, con Jorge Gómez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro, José Armoa. Vamos hasta las Olimpiadas. Fútbol masculino, porque España goleó 3-0 a Japón. Marruecos lo propio, goleó 4-0 a Estados Unidos. Empataron en tiempo normal y extra 1-1. Egipto, Paraguay por penales. Se impuso Egipto por 5-4. Y Francia, el local, venció 1-0 a la Argentina. Las semifinales el lunes 5 de agosto, Olimpiadas. Fútbol masculino, a las 12 Marruecos ante España, y a las 15 horas se enfrentarán Francia ante la selección de Egipto. Nosotros que regresamos hasta los compañeros, porque en instantes arranca la etapa complementaria, porque Sol de América, donde Sol de América de local, está venciendo 1-0 a General Caballero de Juan León Mallorquín, con gol de Lisandro Cabrera. Adelante, Jorge Casal. Gracias, Gerardo. Están los dos equipos dentro del terreno, pero hasta aquí no observamos ninguna modificación, tanto en Sol, reiterando que en la primera etapa ingresó Valdés. Ahora sí,
Pablo Ayala. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 30 para Pablo Ayala. Pablo Ayala y se fue Juan Franco. Se retiró Juan Franco, ingresó Ayala en la formación de General Caballero. Muy bien, allí está la variante en esta etapa complementaria del equipo de Humberto García. Todo listo, todo ok, señores. Vamos a ver el conjunto de Sol con Fernández ganando Sol 1-0. La orden del juez, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Y la pelota le va quedando por ahora Cabrera, autor del gol. Cabrera pierde ante Romero, que despeja con la pierna derecha. El Férico viene arriba, campo enemigo sobre Clementino González. Saca con la zurda Fernando Díaz. Corre sobre el costado izquierdo. Va a llegar la pelota gruesa que de manos en ataque cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va Sol tratando de convertir rápidamente el segundo. Gana el dueño de casa 1-0. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. La Feria Petersen ya llegó con descuentos imperdibles hasta el 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen Peire. El remate de Ortiz pasó lejos. Intentó el volante ofensivo de Sol de América. Lejos el disparo. Va a reponer desde el fondo Guillén para el conjunto de General Caballero. Gana solo 1-0. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Convocados de Guaraní para enfrentar mañana Libertad a Gaspar Servio, Martín Rodríguez, Daniel Pérez, Alcides Benítez, Paul Riveros, Mario López, Ángel Aquino, Pedro González, Wilson Ibarrola, Felipe Salomón, Agustín Mansur, Gustavo Marecos, Steven Moreira, Bruno Piñatares, Álvaro Cuello, Danilo Santa Cruz, Nicolás Barrientos, Richard Prieto, Matías Martínez, Walter González, Jesús Alvarenga, Alan Pereira y Anderson Leguizamo. Piñatares que tuvo un gran trabajo en el partido anterior ante Trinidense. Terminó ganando el conjunto legendario 2-1. La pelota le va quedando a Aquilino Jiménez sobre la zona derecha, tocando por el medio para Valdés. Va Sol. Valdés se equivoca. Esférico viene arriba, saque de manos en su terreno para General Caballero. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Opicio. Probaste y te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la calidad de que cada ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. La pelota de García Guerreño se viene. Sol de América amarilla con el esférico. Busca Fernández. Manotazo. Falta sobre Fernández, quedó en el piso. David Fernández, va a aparecer la tarjeta amarilla. Es la primera dentro del partido. Reclama Arce, tarjeta amarilla para Valenti. Se le escapaba a Fernández, el 9 en el piso. Tiro libre para Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Porque para mí, Valente se venían agarrando los dos. Solo que cuando se agarraron los dos, después que terminó metiendo el manotazo fue Valenti en contra allí de Fernández. A ver si aprovecha esta chance. Sol de América tiene un tiro libre importante para cargar allí en el área, buscar el cabezazo de cara al segundo gol. Le va a pegar amarilla. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Atención, señores, con este tiro libre cerca del área sobre la banda derecha. A punta amarilla para pegarle, buscando la cabeza de Rodrigo del Valle, de García Guerreño, del propio David Fernández, de Cabrera, con mucha gente. Sol dentro del área, quiere convertir el segundo, quiere ampliar Sol. Pita el juez, va amarilla, va, coloca centro, saca la defensa, le queda Cabrera, comete falta en ataque. El árbitro deja seguir, ahora sí pita la infracción. Tiro libre para General Caballero. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Gana solo 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Queda mucho todavía como para que se empiecen a tirar los futbolistas de Sol América. Eso le reclama Romero y Chapa Martínez allí a la pasada. Lisandro Cabrera sacando Bariro desde el fondo. El árbitro dice que hubo falta de amarilla sobre Bariro, que agiliza. La pelota le va quedando del
Valle. Termina despejando Aquilino Jiménez, saque de costado en su terreno para el rojo En mallorquino. Argentina se terminó el partido. Estudiantes de La Plata de visita goleó 4-1 a Newell's. En el equipo local fueron titulares Fernando Cardoso, Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo. Cardoso reemplazado en el arranque del segundo tiempo y Arzamendia debutó ingresando a los 30 del segundo tiempo en el pincha rata. Méndez es el entrenador de Sebastián Méndez, sí señor. El uruguayo, sí señor. Salida que corresponde a General Caballero. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Méndez que en su momento dirigió hoy Cruz, Vélez, hoy entrenador de Newell's. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Robilo. Ganas más donde este se indica. Corre. Señores, está ganando local. Sol de América 1, General Caballero Ciro. Y su seguro Chaco. En Villalles terminó ganando el puntero. 2 de mayo superó 2-0 a Tacuarí. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Clementino González, campo rival, metió la diagonal, juega por abajo para Del Valle para Ayala para Del Valle, para Bariro. Va el juvenil Bariro en caro y perdió ante la marca de Aquilino Jiménez, saque de manos. Campo rival para General Caballero que comienza a animarse. Atención, Capiate, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Despeja Aquilino Jiménez, contragolpea con Fernández. Tiene que salir Guillén, el arquero, para evitar complicaciones en el fondo. Saca un costado lateral. Saque lateral que corresponde a Sol, que está ganando 1-0. Agosto liquida Punto Farma hasta 70% de ahorro en todas las categorías: perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El balón de Aquilino Jiménez sobre la punta derecha. Ataca Sol América. Sube Aquilino, pide Fernández, aguantando ahí arriba la presión del juvenil Bariro. El esférico le va quedando a Lisandro Cabrera, pierde Cabrera. La presencia de Valenti para despejar con la zurda. Corre Clementino González. Saca como puede García Guerriño. Balón ahora para Medina. Medina y el pelotazo largo. Corre Fernández, busca Sol por arriba el segundo. El comentario de Jorge Sousa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Reclama Troadio Duarte, hace lo propio. Entrenador visitante al juez del encuentro. Hablamos de Humberto García dirigiéndose allí a Lipio Colman. La falta en ataque, despeja Guillén para General Caballero. Balón viene arriba con destino de Blas Cáceres. Busca ganar por arriba, le queda Clementino. Baja de cabeza para Arce, pica sobre la zona derecha Blas Cáceres. La pelota de Miller Mareco, levanta centro, golpea de cabeza, despejando Rodrigo del Valle, zaguero de Sol América. Rebote para Miller Mareco. La presión alta de Mareco para Arce. Saque de manos en ofensiva sobre la zona derecha para el rojo mallorquino. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está ganando solo 1-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria y su inversión más segura en la vida. Como estar con 180 días de garantía contra años en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La pelota viene arriba por parte de Miller Mareco. Se mete, atención, sobre la zona derecha. Arce quiere elevar el centro. La marca de Valdés. El balón se va a perder a un costado. Se hace todo lento en Sol. Se entiende porque gana el partido por ahora 1-0. Poquísimo en esta etapa complementaria, Niño. Sí, pensé que iba a haber una mejoría, principalmente el lado de General Caballero, que es el equipo que está abajo en el marcador y que siempre tiene por allí una inyección anímica mayor en cuanto a lo que se puede dar a aquel que está abajo en el marcador, pero no está haciendo mucho en cuanto a lo que tiene que ver con su fútbol en el segundo tiempo. El ingreso de Ayala allí en la marca por Franco, habrá que ver si de los dos tendrá alguna situación. Guardame, Niño, segundo, vino, está afuera. Orue afuera, increíble. Desde el punto penal quiso reventar, quemar el arco de Guillén. El pase de Amarilla era el segundo, clara situación de gol. Remató afuera increíblemente Orue, Niño. El famoso como venía, le quedó allí la pelota. Igual me queda la duda si fue brazo o no, pecho. Cuando va Amarilla pelea muy bien y después
quería buscar el zurdazo fuerte, así como decía, que romperle el arco a Guillén, pero le agarró muy abajo al balón Orue. Fue buena la chance, me quedó la duda si se llevó o no con la mano amarilla, si era gol se iba a revisar. Igual después el disparo pasó a la casa del vecino, porque hasta el Vallado Olímpico terminó superando de lo mal que le pegó Orue. Se salvó el rojo mallorquino, gana solo 1-0. Como estar con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece una línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa Distributor Britain S.A. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más institución de Señores, solo uno tiene el caballero Ciro. y su seguro, saco. Monumental. Recuperando Derlis Orue, la pelota para Sudamérica, el esférico sobre la zona derecha, no va a llegar Valdés, la pelota le va quedando al juvenil Ariel Bariro, juvenil lateral izquierdo del rojo mallorquino que controla la pelota en su campo, pide Romero, en mitad de terreno se muestra Chapo Martínez, va saliendo el equipo visitante. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol ecuatoriano, 7 del segundo tiempo. Aucas con el zaguero paraguayo, capitán de equipo Carlos Rolón, titular. Es de visita, empata 0-0 ante Orense. La pelota en mitad de campo de Orue, bajando de cabeza, corre sobre la zona derecha amarilla. El esférico le va quedando a Bariro, recupera el balón sobre la zona derecha. Atención, Fernández para amarilla, va solo buscando el segundo. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Y si aclaramos y le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortivis, con la garantía de la cooperativa Chortitze. Valdés con la pelota amarilla, atención, cerca del área, apunta al disparo. Guillén se arroja contra el poste izquierdo, la pelota por línea de fondo, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mató a la carrera amarilla, casi el segundo niño. Era bueno el pase filtrado allí de Valdés, que ingresó por el lesionado Cassini para amarilla, y el tiro de este complicó allí a Guillén, que metió justito los puños para terminar salvando esta situación. Sigue siendo de los dos mejor Sol de América, que en cualquier momento puede llegar al segundo. Tiro de esquina para Sol. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.br. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Va al centro de Ortiz, mal afuera, desviado. El tiro de esquina de Ortiz no pasó absolutamente nada, le reclaman sus compañeros. Se disculpa de la pasada Ortiz, salida para que venga el caballero. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambareca esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, se viene Mareco para el conjunto visitante, toca por el medio para el Chapo Martínez, pierde la pelota. El balón para Ortiz, Ortiz por el medio, juega con Valdés, Valdés tocando para Orue que tiene panorama, se va metiendo amarilla sobre la zona derecha, va el pase para el volante argentino, el mano que le va a proponer a Bariro el juvenil, encaró amarilla, colocó centro, pelota arriba, que bien frenó Fernández, el disparo, salva al arquero Guillén, una extraordinaria chilena, salvó Guillén, le queda María el rebote, atención, pelota arriba, insiste Cabrera, baja de cabeza para Orue, saca Romero, ya estaba anulada la acción por posición adelantada en esta de Cabrera, excelente lo de Fernández, una chilena, iba solo por el poste izquierdo. Allí fue Guillén salvando el arco visitante, niño. Otra vez con amarilla, siendo destacado allí sobre el sector derecho, ese muy buen movimiento. Iba a ser un verdadero golazo de chilena. Control allí de Fernández, las cochitas que tiene el conjunto de Sol de América. Muy buen control contra el pecho. Chilena y abajo. Gran respuesta del arquero Guillén para evitar lo que pudo haber sido un golazo para Sol. Lo tuvo nuevamente el cuadro danzarín del viejazo, pero sigue siendo el cuadro danzarín Sol. Es pelota para Sudamérica. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Sol que tiene panorama para convertir de contra. Está desaprovechando hasta aquí Blas Cáceres. Recaptura para el conjunto visitante. Cáceres y el pelotazo largo. Arce pica bien sobre la banda derecha. Arce corre en diagonal. Va a colocar el centro. Pelota arriba, lejos afuera. Es saque de meta para Sol. Próxima fecha para ambos equipos. Sol de América el día martes a las 20 horas en Encarnación va a recibir a Olimpia por su parte General Caballero. El jueves 8 de agosto 20 horas en Carendí local ante Cerro Porteño. Tiro de portería para el equipo local. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios.
precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 2 cambios, prepara la visita. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Uno de los que se va es Ariel Vareiro, el juvenil. Y el otro que se va es Blas Cáceres. Ingresaron 2. Uno es Rivarola, el 19. 19 Rivarola. Y vamos a confirmar quién es el otro que ingresó. Ever Fernández. Ever Fernández, el otro que ingresó, camiseta 27. Entonces 27 para Fernández y también ingresó Rivarola. Víctor Rivarola y Ever Fernández. Dentro del campo de juego en general, caballero, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, Calanacetito de Indica Jorge. Soludo general, caballero, cero. Y su seguro, Chaco. El paralizado en Villaliza, sentido, creo que es amarilla, está ganando el equipo de Solo 1-0. En Copetrol, los mejores precios en combustible, superaditiva 6.640 guaraníes, diésel coaditivo 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. 39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales, entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Recordando, señores, de intermedia en el inicio de la jornada 19-12 de junio le ganó a San Lorenzo de visita 1-0. Recoleta también de visita al puntero, superó 3-2 a Resistencia. Televisor HD Play de 43 pulgadas, Smart ante cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Va a continuar el fútbol, tiro de portería para Sol. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pelotazo largo por parte del arquero Bernardo Medina. Férico arriba, mitad de campo para Valdés. Busca Valdés. Quedó sentido otro futbolista de Sol de América. La pelota le va quedando. Atención a Pablo Ayala. Ataca el rojo mallorquino. Ayala pone la pelota para Ever Fernández. Pica sobre costado izquierdo Valenti. El balón le va quedando a Pedro del Valle de primera para Víctor Rivarola. Rivarola termina perdiendo la pelota ante la marca de amarilla. Barbaco para atrás con Aquilino. Va saliendo Sol. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hoy todos los viernes en supermercados Stock y con Banco Familiar hasta 25% de descuento en todos los locales. Y en todas las categorías también puedes comprar en stock.com.py. Sentido Valdés en el piso. Fútbol paralizado en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana, señores, continúa esta fecha 3 del clausura con 2 partidos. 16:30 en Dos Bocas, Guaraní Libertad en el sur del país. A las 19 Olimpia Trinidense. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de Albi Roca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, es sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando a Luis Ortiz sobre el carril izquierdo del ataque de Sol de América. Frena con el pecho para atrás ahora. Tocando el balón para Fernando Díaz. Se complicó, perdió ante Milán Mareco. Se viene Clementino González. Baja para Arce. Ataca al rojo mallorquino. Arce encara la marca de Ortiz. Coloca centro para Clementino. Está el arquero notable. Extraordinario Medina. Parecía adentro, salvo Medina. Otro centro, pelota arriba. Clementino al travesaño. Clementino al travesaño, señores. Antes Clementino de cabeza. Salvó Medina en el rebote. Otro centro por parte de Arce. Y Clementino el testazo al travesaño, niño. Buena chance para el rojo de Mallorquín en esta posibilidad de cabeza con Clementino en 2 ocasiones. La última al travesaño y antes el arquero Medina que le dijo no, el centro, el cabezazo. Buena respuesta de Medina en la primera ocasión. Allí no logró sacar la defensa de Sol. Lograron nuevamente cederle esa pelota a Teodoro Arce el centro y otra vez el cabezazo del jugador de General Caballero, pero esta vez ya en el travesaño. Buena chance tuvo allí de la cabeza de Clementino en 1 y 2 ocasiones. En escaso, ¿cuánto? En 10 segundos de acción.
2 chances claritas para el cuadro mallorquino. Se salvó Sol, que continúa ganando 1-0. En Farmacia Catedral, el primer sábado del mes, tus compras son de esperanza. Un porcentaje será donado a la Fundación San Peregrino, que apoya a los niños con cáncer y leucemia. Juntos creamos esperanzas. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrarás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. La pelota le va quedando sobre la zona derecha amarilla, buscando la salida rápida. Manotazo allí en pleno rostro de Rivarola. El árbitro deja seguir. El esférico en el rebote le favorece a Fernández. No se complica. Saque de costado para Sol. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Bancoop del 11 al 17 de agosto. Hasta 50% con tarjeta de crédito o QR en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en bancoop.com.py. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, Distrito Caballero desde 1981. De momento consigue su primera victoria en el campeonato Sudamérica. Gana 1-0. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y así el pelotazo equivocado. Balón al fondo. Tiro de portería que corresponde al rojo mallorquino. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecinse, calidad papasa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Robilo, Calamacete donde te indicador. Sol 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Chapa Martínez perdió ante Fernández, contragolpea Sol. Fernández gira, pone la pelota sobre el costado izquierdo para Díaz, que tiene panorama. Encara Díaz sobre el carril izquierdo, explica el freno, cabecera Velara, centro pasado, mal lejos afuera. Tiro de portería que favorece a General Caballero. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso a cercas y perpetuo socorro Nimbé. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. El domingo Nacional recibe a Meliano en el cierre de la fecha 3. En la Nueva Olla Cerro enfrenta a Luqueño. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Belino Martínez, Casita Tipo T San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está cargando el rojo mallorquino. Clementino no puede. Tuvo 2 chances clarísimas Clementino. Una que sacó Medina, el otro el travesaño. Ambos por arriba. Avanza el rojo mallorquino. La pelota de Rivarola. Otro centro al área de Sol. No llega nadie. Alcanza del otro lado sobre la zona derecha Arce. Encara Arce, recostado sobre la zona diestra del ataque de la visita. La pelota de Fernández al área. Medina atento, se queda con el balón. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. La Ferrencia cerca Bosca Pena, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Mañana continúa la fecha 19 de la intermedia, 2 partidos. Ambos encuentros a las 10 de la mañana. Colegiales Pastoreo, Fernando de la Mora, Santaní. Decir bienestar y certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Está cargando el conjunto de General Caballero con Ayala. Ayala logra empujar Dolía Amarilla, que reclama una falta. El árbitro del partido deja seguir hasta aquí el juego, niño. Intenta por momentos algo General Caballero en este segundo tiempo, que tuvo esos 2 cabezazos de Clementino González como las chances más claras de cara a este segundo tiempo, que arrancó bien Sol de América, que ya tuvo igualmente sus posibilidades de marcar el segundo. Perdonó Sol y allí le cedió espacio a General Caballero, que es cierto, no puede concretar hasta aquí. Sigue la victoria con el gol de Cabrera a favor de Sol de América, el partido 1-0 ante General. Saque de costado en ofensiva para Sol. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamionero, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito Pavic, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Sol prepara su segundo cambio. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina prepaga. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El campo Ronald Roa en el equipo de Sol de América, camiseta 19, Roa por Fernández. Se va el juvenil David Fernández. Está cargando Roa justamente sobre la zona derecha. Al piso queda
el delantero Lisandro Cabrera, autor del gol con el cual gana solo 1-0. La pelota le va quedando Romero, despeja bien con la pierna derecha, balón que toma vuelo con destino a Clementino González. Golpea de cabeza para Rivarola, juega rápido con Del Valle, va Pedro Del Valle, busca la diagonal, buen pase para Pablo Ayala, casi la media luna, apertura sobre la zona derecha, la pelota le va quedando, atención a Teodoro Arce, quiere colocar al centro, juega corto para Ayala, Ayala con Del Valle, otra vez con Arce, va a alcanzar, saca Díaz para Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Está ganando local 1-0. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles. Hasta mañana 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen Beire. Reclama Clementino, pero claramente desplazó con la mano dentro del área. Estaba reclamando a la asistente Nadia Weiler. Se disculpa ahora Clementino. Tiro libre que favorece a Azul de América. BCP te recuerda que en lo simple cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Se hace todo lento en Sol de América. Gana por ahora el conjunto de Troadio Duarte, consiguiendo su primera victoria en el campeonato. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caranas, donde esté sin Chicago. Señores, saludos, General Caballero Ciro. Eso seguro, Chaco. Reiterando la jornada de adelanto del torneo, cuarta fecha el martes. Libertad en Villa Lisa frente a Trinidense en Dos Bocas, Sol América Olimpia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera. Acá la biblioteca Abramos Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando en la salida al arquero Bernardo Medina. Medina levanta el balón en campo rival. A la búsqueda del esférico va por ahora Valdés. Golpea de cabeza para atrás Chapo Martínez. Irrumpe, viene Ever Fernández que ingresó en este segundo tiempo. Balón para Pedro del Valle. El piso, falta, infracción de Valdés. Tiro libre que corresponde a General Caballero. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Corre sobre la zona derecha Manuel Romero. Romero levanta el balón para Arce. Intentó por arriba la marca de Díaz, que se apoya ahora en el volante ofensivo Ortiz. Pelotazo largo para Lisandro Cabrera. No va a llegar Cabrera. El que se alcanza es el arquero Guillén. Guillén juega rápido en mitad de terreno. Chapo Martínez controla. Chapo Martínez y la apertura sobre el sector izquierdo. Allí se muestra Fernández. Va con todo General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, Pilar, Escena, Pareca, Petey, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal. Saca García Guerreño para Sol de América. Controla Ever Fernández. Fernández tiene la pelota en mitad de terreno. Juega rápido, no va a llegar. Ibarrola es el que intenta, se va metiendo en ataque. La pelota le va quedando a Clementino. Buen pase para Del Valle. Del Valle encara sobre el costado izquierdo en diagonal. Va Pedro Del Valle, va a rematar al centro. Bloquea bien Aquilino. Tiro de esquina que corresponde a General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va con toda la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSV Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar a la pelota desde el costado izquierdo. Vendrá el tiro de esquina, señores, de Pedro del Valle. La pelota viene arriba. Testazo defensivo de García Guerreño, zaguero central de Sol de América. Falta. Lo empujaron a Lisandro Cabrera. La infracción de Valenti. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Sol. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albiroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Estilo libre para el conjunto de Sol de América. Desde la opinión de la Moza Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Siempre muy atento, Pancho. La audiencia se renueva, claro, totalmente. Ya pasamos hoy que se juega en el Estadio del Alto el partido de Bolivia ante Venezuela
que se muda. Ya habíamos pasado al mediodía, pero porque la audiencia se renueva. Gracias a Pancho, este dato importantísimo de recordar que se juega en el alto el partido de Bolivia ante el seleccionado venezolano. No está por demás reiterar. Saludos al señor Francisco López, que está allí del otro lado, siempre en sintonía. Está ganando solo 1-0. Necesita plata, te damos más por tus artículos de valor. Aguardame Darío, error increíble de Rivarola, segundo en camino, Roa tira, saca oportunamente, bloqueando Romero, error garrafal del futbolista que ingresó en esta etapa complementaria. Rivarola le regaló la pelota amarilla, casi convierte Roa, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba el dueño de casa. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer, Granjero Campo 9. Le va a pegar amarilla, Cristian Amarilla sobre la zona derecha, arco de la tribuna sur. Sol buscando el segundo, gana para ahora 1-0. Amarilla coloca centro, la pelota arriba, al testazo defensivo por parte de Pablo Ayala. Recoge, roba el rebote, mal afuera, quiso asistirlo. Amarilla, tiro de portería para General Caballero. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y próximamente Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro y una oportunidad de 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando en el fondo a Fernández. Fernández para el conjunto de General Caballero, pone el esférico sobre la zona derecha para Romero. Romero levanta sobre el mismo carril, pica Pablo Ayala, busca, atención, metiéndose por ahora Arce con la pelota otra vez para Ayala. Ayala quiere colocar al centro, gana fondo de cancha, lo persigue Díaz, resbaló Díaz, insiste Franco, pierde la pelota, aprovecha para despejar desde el fondo, Ortiz para Sol, perdió Ortiz, insiste Ayala, carga el equipo visitante, la pelota de Valenti, frena con el pecho, le pegó mal con la zurda, tiro de portería que corresponde a Sol Niño. Era buena la idea, pero se la terminó elevando allí el tiro a Valenti, que fue, acompañó, le quedó atrás esa pelota. Y me dirán su especialidad, pide la pelota, pero está haciendo un poco de tiempo allí el arquero de Sudamérica porque desaparecieron los pasapelotas. Atrás, lejos, el tiro de Valenti, que probó, intentó aquí el central de General. ¿Cuánto va Darío Alejandro? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa, Roby logra más éxito de este 5. Y su seguro, Chaco. Ganó el puntero de la intermedia, Recoleta 3-2 a Resistencia. San Lorenzo se va estancando, se va frenando, Rayadito, que esta vez cayó de local ante el 12 de junio 1-0. Sí, señor, en primer turno y en segundo turno el puntero Recoleta le ganó 3-1 a Resistencia en el bajo. Va cargando, atención, falta sobre Rivarola, tiro libre peligroso cerca del área para el equipo visitante. Agosto liquida Punto Parma hasta 70% de ahorro en todas las categorías, perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.pe. Se fabricó el espacio y la falta. Rivarola, qué chance va a tener cerca del área el equipo de General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial con salida rotas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Le va a pegar el propio Rivarola, cerca está Arce, cabecera del área, se forma la muralla en Sol. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Moto Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Atención, señores, con este tiro libre se dilata mucho la ejecución. Le va a pegar Arce con la derecha. Ya mismo en Clarazo y pasa por los choriquesos Short en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Vendrá el tiro libre por parte de Rivarola, perfil para un zurdo, pero está cerca para pegarle con la derecha. El 10, Teodoro Arce. La orden del juez, 4, la barrera 5, finalmente. Recostado contra el poste izquierdo está Medina. Señores, puede estar el empate de la visita. Arce está convencido de que puede lograr el empate. Pasa por encima de la pelota de Rivarola. Arce tira. No pasó nada. Pegó una barrera. Reclama una mano. Pecho, dice el árbitro. Rebote para Valenti. Coloca centro. Bloquea Cabrera. Sol. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Está cargando el cuadro visitante
que está con todo tratando de empatar el partido. Balón bien arriba de Valenti, despeja la defensa con Rodrigo del Valle. La pelota para Clementino, baja de cabeza, pide una falta que no existe. Va recuperando la pelota Ortiz en la salida para Sol. El Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Josep Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarber_oficial. Avanza Sol, puede estar el segundo. Ortiz colocó el centro, saca Fernández como puede, va recuperando Valdés. Otro centro, viene arriba, Guillén deja pasar, tiro de portería para el equipo visitante. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Prepara 3 variantes el equipo de Sudamérica. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 23, Brian Quintana. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 23, Brian Quintana. 31, Marcelo Acosta. Y Marcelo González, 22, niño. 3 variantes entonces, el de Quintana, Marcelito González, que ahora está en Sol de América, y el otro es Acosta. Las 3 variantes. El Torito Acosta, igualmente que en su momento estuvo en Guaireña. Los 3 que ingresan. Ahora los que se van, vamos a confirmar. Es Ortiz, amarilla. Luis Ortiz, uno de los chiquititos Ortiz, el zurdo. Uno de los que se va para que ingrese Marcelito. Y ahora vamos a reconfirmar porque queda todavía por ingresar Acosta, que está esperando el ok. Cuando también viene Vega, el ex Ameliano Palmeiras en su momento, ¿verdad? Aníbal Vega, camiseta 7 en general. Se va ahí Clementino. Y finalmente está Acosta por Lisandro Cabrera. El día de las variantes, igualmente del equipo de Sol de América. Darío, después las variantes de general. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramas, este es donde esté sin indica. Señores, Sol 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Ingresaron Báez y Vega, y uno de los que se retiraron es Clementino y es Valenti. Sí, Valenti el que se va. Cristian Báez por Valenti, la modificación. El otro el ingreso al día de Aníbal Vega, el delantero. A ver qué pasa en estos 10 minutos finales. Y va con todo, va Vega dentro del área, puntía. Saca Aquilino Jiménez, saque de costado. No se fue la pelota, logra alcanzar recostado Quintana. Sobre el sector izquierdo, mete la diagonal. Se va metiendo ahora sobre la zona derecha Marcelo Acosta. Sol busca ganarlo. Busca ampliar en realidad de contra. Gana por ahora 1-0. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustibles. Supra aditiva 6.640 guaraníes. Diesel Go aditiva 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Ataca con todo Vega para el conjunto de General Caballero. Marca como puede Marcelo Acosta para el cuadro de Sol América. Va recuperando Pablo Ayala, Minto Terrino. Ayala avanza sobre el costado izquierdo para Del Valle. Acelera Pedro Del Valle. Metió la diagonal, zafó de 2, pisó el área. No tiene ángulo para el disparo. Aprovecha para sacar García Guerreño a favor de Sol América. 39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Está cargando con todo General Caballero, señores. Sabe que le queda poco. Va tratando de empatar el partido. Salida que corresponde al equipo de Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Juegue, le dice el árbitro del partido a Medina, que dilata la salida para el equipo de Sol América. Pelotazo largo. Balón arriba para Marcelo Acosta, jugando para Ronald Roa. Roa toca la pelota sobre la zona derecha para Quintana. Quiso colocar el centro Marcelo González. La pelota impacta en Quintana. Saque de costado en su terreno para la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por Tinete Quita Negra con pomelo. Es paraguayo, es sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se va metiendo Valdés en campo rival. Valdés carga Sol. Ataca el cuadro local que gana por ahora 1-0 con el solitario. Tanto en la primera etapa del día cambiado Cabrera. La pelota de Quintana. Para Roa. Busca el pase sobre el sector derecho. No puede Marcelo Acosta. Va protegiendo la pelota Pedro del Valle. El piso. Tiro libre en su campo. Tiro libre para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía
tecnología de Electropar. Despeja Guillén, saca como puede desde el fondo el arquero Guillén, balón bien arriba, testazo defensivo de Valdés, la pelota le va quedando, atención allí a Romero, Romero juega por abajo sobre la zona derecha para Miller Mareco, Mareco aguanta, no va a poder controlar, se le va el balón, saque de costado para Sol. York con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecida, sucursales en Asunción, San Bernardino y Exceso Sur. Teléfono 227-37 Ferro Parecida, 42 años construyendo contigo. Alipio parece ya está con algunos cansancios musculares, le vi elongar en la anterior. Alipio Colman habló del árbitro del partido. Es un par de estiramientos en la anterior, el árbitro del partido. Muchos reclamos de la gente de Tacuarí hablando de árbitro en lo que fue el partido en Villa Hayes, que terminó ganando por ahora, que terminó ganando 2 de mayo el puntero, 2-0. Aldo Quiñones fue el árbitro, si no me equivoco. Aldo Quiñones, el juez del encuentro, y allí en el bar estuvo Carlos Figueredo. Carga Sol, remate al arco de Quintana, frágil a las manos de Guillén. Hoy todos los viernes en Supermercados Stock con Banco Familiar hasta 25% de descuento en todos los locales y en todas las categorías. También puedes comprar en stock.com.py. Catedral IKEA, Farmacia Catedral, hasta el 4 de agosto hasta 70% de descuento en todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Se viene el Chapa Martínez para el cuadro de General Caballero, pelota arriba. Aquilino Jiménez no se complica, juega por abajo para Brian Quintana, recaptura Pablo Ayala. Ayala juega para Pedro del Valle, se mete del Valle, puntea, despeja García Guerreño, hace el esfuerzo Brian Quintana, se muestra Quintana sobre la zona derecha, pase para Valdés por el medio, se viene Valdés, encaró, escapó Marcelo Acosta, pica solo, atención, y está habilitado, ataca Sol de América, se va metiendo Marcelito González, puede estar el segundo, el disparo al arco, Guillén se queda con el balón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carabas, donde te indica gol. Y su seguro, Chaco. ¿Cómo hace el descuento para que se vaya el partido, Villaliza? Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrar ofertas de trabajo, puedes convertir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Atención ganaderos, del viernes 9 de agosto, gran noche ganadera de las 20 horas en los jardines del rodeo Mariano Roque Alonso. Remates en vientres e invernada, Banco, crece desde la raíz. La pelota le va quedando en su terreno. Ahora Ever Fernández lanza el balón sobre la zona derecha. Allí corre colocando el centro. Arce la pelota para Ayala. El disparo lejos afuera. Tiro de portería para Sudamérica. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia de invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vestido caballeros desde 1981. Se bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Se le Evolution y Shell V-Power. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Jornada adelante del campeonato. Reiteramos, martes, Libertad Trinidense en cancha de Sol. Sol de América va a jugar en el estadio de Guaraní frente a Olimpia. También el martes. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, cientos de familias en años de servicio. Salida para Sol, Darío. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínico más completa, recupera la Z mujer, Z hombre en naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad pasa. Sigue insistiendo, buscando el equipo de General Caballero, pero hasta aquí se defiende bien. Sol de América bien parado, ordenadito en el fondo, salvo esas dos situaciones que fueron en 30 segundos de cabeza de Clementino. Buena tapada de Medina, de rebote el centro. Clementino nuevamente en el travesaño. Fueron las dos situaciones más claras que tuvo General Caballero allí en escasos segundos en el juego aéreo. Igual, ahora que ven esta última pelota quieta, en realidad queda todavía 5 minutos y el descuento. A ver qué puede hacer General en esta acción de pelota quieta. Tiro libre, atención de Arce, pelota arriba, las manos de Medina, y no entiendo, claro, no vamos a meternos en la función del entrenador, pero Clementino era el hombre más punzante allí en ataque de General Caballero, le termina cambiando. Salida que corresponde a Sol. Y en San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur Canción Perpetuo Socorro Niembú. Si sos afiliado a la Caja Motonil, no pudiste pagar tu ahorro o jubilación en este mes de agosto. Es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Está ganando Sol de local 1-0. Ven a divertirte, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto. Con descuentos de hasta el 70%.
70%. Avelino Martínez, casita tipo de San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más con respecto a la intermedia, partidos para el día domingo 3 de febrero ante Guaireña. En Mingaguazú, pitará Víctor Ruiz a las 10. Mismo horario, pero en campo grande Independiente. Ante Tempetré, árbitro Álvaro Jiménez. Y lo puede liquidar Roa, va, se mete sobre la derecha, saca como puede la pelota al fondo el zaguero Romero, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 43 segunda etapa, Sol gana por ahora 1-0. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. La experiencia cerca Bosca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Sí, cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Tiro de esquina, le va a pegar a la pelota. Marcelo Acosta coloca centro, balón arriba, testazo defensivo que dice el juez. No se fue la pelota, Marcelo González reclama una falta de vuelta, córner para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Cerca la felicidad. victoria local, consiguiendo de momento su primer triunfo en la competencia, gana solo 1-0. Rosario Central va por Martín de Michelis para el cargo de DT. Hoy Miguel Russo anunció su salida del club. Micho sería el escogido para enderezar el camino de la Liga Profesional y competir en la Copa Sudamericana. Viene el centro, está, saca el arquero. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Sol de América. Señores, error garrafal increíble allí en el fondo del conjunto de General Caballero entre el arquero Guillén, el zaguero Fernández Romero también que no puede sacar y empuja del Valle, define frágil con la zurda, pero con tanta fortuna porque no pudo sacar Guillén desde el fondo el golero. Increíble como Sol termina marcando el segundo, aumenta y liquida Rodrigo del Valle es para festejarlo. Otro audio allí con todo su cuerpo técnico en el banco de Sol de América. Sol consigue por ahora su primera victoria del campeonato en Villa Lisa, fecha 3, señores, del clausura. Sol 2, General Caballero 0, Rodrigo del Valle para Sol. Monumental. Una especie de blooper, se dio un enredo en el área que lo terminó aprovechando muy bien del Valle, que tira finalmente ese balón, gira el centro y a medias el arquero Guillén fue arrastrándose allí para tratar de llegar. Me hizo recordar en mi época de niño, cuando jugaba con un soldadito allí a pila que se arrastraba como guerrero. Bueno, así se arrastró, pero ya en ese intento de tratar de llegar tarde Guillén, en ese enredo, repito, tuvo sus chances General Caballero, pero sobre el final lo termina ganando y bien el conjunto de Sol de América. En ese enredo, una serie casi de blooper allí, una reacción a medias de Guillén. Y el tiro de Del Valle, el 2-0 a favor del equipo azul. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Prácticamente liquidado el expediente, señores, gana Sol 2-0. La prensa cerca Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué mal momento para General Caballero, para Tacuarí, los más comprometidos, Gerardo. Sí, señor, ambos ahora con 1,070. Antes de sus partidos tenían ambos 1,080. Ahora Tacuarí, General Caballero 1,070. Muy bien, la pelota le va quedando para ahora Romero jugando para Ever Fernández. Fernández tiene el control de la pelota, se juega hasta los 49. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo por el pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, aplica todo, silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. No le pasó nada a Rodrigo del Valle. Su equipo está ganando 2-0. Casal. Sí, Gerardo. Y con este triunfo parcial, Sol de América llega a 1,160 y por ahora supera al conjunto de Ameliano en el promedio. Ameliano queda ahora 1,151. Muy bien, y Ameliano juega Internacional el domingo. El día domingo finalmente en Barrio Obrero. En cancha Nacional, sí, porque señor. en principio estaba para cancha trinidense. Martín Torres. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 2-0 gana Sol. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.do.py. Brian Quintana sale disparado en ataque, puede estar el tercero, balón a profundidad para Marcelo González, viene el tercero, Valdés solo, tercero en camino, vino, está, gol, gol
de Sol, Sol de América. Gol de Sol, señores. Notable, extraordinario contragolpe. Ronald Roa termina definiendo el techo del arco. Desesperada salida de Guillén. Estaba jugado en ataque la visita. Aprovecha Quintana. Pase sobre el lado derecho para Marcelo González. La asistencia buena, perfecta para Roa, que también ingresó en esta etapa complementaria. Sol golea, señores. Tercera fecha del torneo clausura. Consigue su primera victoria en el campeonato. El dueño de casa. Sol de América 3. General Caballero 0. Ronald Roa para Sol. Monumental. Y ya solo el final, el último suspiro. Llega el tercero nuevamente de Sol de América, ya totalmente jugado, unos metros adelantado. Una posición que se va a revisar allí de Roa, porque parecía bastante fina la acción del movimiento de González. Totalmente ya expuesta la defensa de General. Habrá que ver desde el origen de la jugada. El movimiento de Marcelito González y la posterior definición de Roa. Roa habilitado, pero es el comienzo de la acción de Marcelito, lo que deja dudas, se ratifica. Esto está 3-0, vale todo. Gana Sol de América en su campo y goleando 3-0 al equipo de General. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Se va el partido, señores, no hay tiempo. Final del juego, final del partido en Villaliza, en el Luis Alfonso Gianni. Tercera fecha del torneo Apertura. Primera victoria de Sol. Sol de América 3, General Caballero 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó el partido y Humberto García, ¿quién se va a reclamar? El árbitro. Entró Humberto García allí declamando, hablando con sus protagonistas. Creo que tiene que ver un poco con la edición, algunas quejas allí sobre el final. O ahí le dice algo también al propio Bernardo Medina, a García Guerreño. Le dice algo a Medina allí, Humberto García, hablando con ellos. Pero lo termina ganando bien Sol de América. Sobre el final se termina despachando con goles el conjunto de Sol de América ante General. Los arqueros suplentes van y saludan también allí a Guillén. Ese segundo tanto por allí, cierta culpabilidad del arquero que venía tapando en un par de ocasiones de buena forma ahora los otros partidos. Y un duro golpe, un duro revés para el cuadro de Mallorquín en 3-0, como también la sonrisa es grande del lado de Sol de América, la felicidad allí de Trovadio Duarte, de sus jugadores. Van caminando los protagonistas cruzando hasta el otro sector. Creería que el enojo propio para la gente de General Caballero, para Humberto García, técnico de General Caballero. Y este 3-0 que le ayuda en el promedio a Sol de América dentro de lo que se viene y complica también a General, las dos caras de la situación, en este caso, Gerardo. Exacto, sacando limpio tabla de promedios. Ahora Sol de América 1,160, Ameliano está bajando, pero claro, tiene un partido menos, 1,151. Y en el fondo, sótano de la zona roja están General Caballero y Tacuary, ambos 1,070. Es momento de escuchar a Teodoro Arce del lado de General Caballero. O sea, falta todavía y nada, seguir así. ¿Qué considerás que tienen como problemática en la zona de ataque, Teo, por eso este arranque con una escasez de goles por ahí en el clausura? No, y la verdad que no estamos creando ocasiones de goles, ¿verdad? Lastimosamente. El partido pasado contra Olimpia también pasó eso, no pudimos convertir, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que nos falta más trabajo y terminar, o sea, crear ocasiones de goles. El día a día es espeso, lo alcanzan a llevar bien, pregunto porque hoy General Caballero está en zona de descenso, por ejemplo. No, y la verdad que estamos en una situación muy incómoda, estamos en la zona roja, ¿verdad? Pero como hablamos con los compañeros, ¿verdad? Trabajando día a día, vamos a sacar esto adelante. Gracias, Teo. No. Allí la palabra de Teodoro Arce del lado de General Caballero. Vamos a ver del lado de Sol de América quién es el elegido por la TV, gentileza de Tigo Sport, igualmente para escuchar allí al jugador de Sol de América, que se va acercando igualmente. Anteriormente el destacado Arce, esta vez amarilla, de buen partido. Cristian Amarilla es el elegido de parte de la TV para escucharlo del lado de Sol. Anteriores, el partido con Luque creo que fue un gran partido nuestro, lamentablemente no nos pudimos traer los 3 puntos, pero hoy bueno, se dio un partido intenso, duro, contra un rival muy directo y gracias a Dios pudimos lograr los 3 puntos acá en casa. Bueno, Nelson René y Francisco López te van a hacer algunas preguntas, así que compañeros, ya los escucha la figura del partido. Cristian, te saluda Nelson René. Bueno, lo vimos, lo narramos, un partido muy dinámico, de ida y vuelta, y al final ustedes, ya en la última parte,
encontraron esos goles que tranquilizan, Cristian, ¿no? Hola Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que veníamos buscando eso, primero que nada mantener el arco en cero, que no lo pudimos lograr los partidos anteriores, y hoy la verdad que el arco en cero y lograr 3 goles, eso nos da mucha confianza para lo que viene, que esto recién comienza y tenemos un torneo muy complicado. Cristian, felicidades. Hablabas del partido anterior de Deportivo Luqueño. Hoy me parece que terminaron aprendiendo la lección, lo de sostener el resultado, porque el partido anterior también pasaron a ganar, después se terminaron quedando sin nada. Hoy lo supieron administrar, me parece, por lejos decía yo que vos fuiste la figura, le diste siempre claridad y salida, buena salida al equipo, buen pie, asistencias, muchas asistencias. Falta concretar más, Sol genera mucho, pero convierte poco. Sí, exactamente, la verdad que generamos mucho todos los partidos y nos cuesta por ahí el gol, pero bueno, eso es con trabajo, la verdad que es difícil esta situación que estamos afrontando de estar peleando ahí abajo y creo que hay equipo y hay buena gente, buen plantel como para pelear cosas importantes. Solo falta que nos creamos, que confiamos un poquito más, que confiemos en nosotros y que van a venir la victoria y los buenos resultados. Hoy era ganar partido con rival directo en la pelea. Sí, un partido muy clave, era una final, bueno, todas son finales, ¿no? Pero este partido con General Caballero es un partido aparte y creo que lo jugamos de una manera, una guerra fue para nosotros y gracias a Dios podemos, como te digo, nos quedamos con los 3 puntos y espero que sea el punto de partida para lo que viene. Y de a poco se va viendo, Cristian, el juego seguramente que pretende el cuerpo técnico, ¿no? Sí, el cuerpo técnico nos pide que seamos así, un equipo intenso, que intentemos jugar, que busquemos, que tenemos con qué, ¿no? Por algo se armó esto, tenemos una buena pretemporada encima y la verdad que como te digo, los resultados después se acompañan, es más fácil trabajar en la semana y afrontar lo que viene. Cristian, esa de Fernández, la de pecho, chilena, iba a ser un golazo, ¿eh? Iba a ser un gol de casualidad, me parece. Fue tuya la asistencia, ¿no? Sí, pero sí, iba a ser un golazo. La verdad que David lo viene buscando y se lo merece al gol. Ojalá que pronto se le abra el arco. Cristian, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. Gracias, buenas noches. Allí está Cristian Amarilla, el jugador de Sol de América. Gran partido de Amarilla, asistencia, buenos movimientos. Él hace la asistencia para el pase de Luis Ortiz, de por el centro, el cabezazo de Cabrera. Ese 1-0 a los 28 del primer tiempo. Y ya en la última parte, porque entre los 45 casi ya de partido y los 48, 44, en realidad de esa última parte llegan los goles del Valle. Si vamos al tiempo general, 92 de la de Roa y 89 del Valle, sus últimos tantos para el conjunto de Sol de América. Ya estaba totalmente jugado en una combinación allí de acción en el área, un enredo, pero termina aprovechando muy bien Rodrigo del Valle, algo lento en sus movimientos el arquero Guillén en ese momento, y después ya totalmente jugado, trató de salir General Caballero. Roa aprovechó después de ese buen pase de Marcelito González a los 93 ya de partido, y este cierre